local. Hoy en nuestra segunda sesión, para los que os incorporáis nuevos y no me conocéis, soy Consuelo Puerta, psicóloga de la Unidad de Prevención de Adicciones, y hoy vamos a hablar de la evidencia en la prevención escolar. Es un tema muy importante para nosotros, puesto que llevamos el mayor peso de la prevención en el programa Argos y en otros programas que desarrolláis vosotros a nivel local y que tienen que ver con el ámbito escolar de los niños. La clase está a cargo de nuevo del catedrático de Psicología Clínica en la Universidad de Santiago de Compostela, el doctor Elisardo Begoña Iglesias. Es psicólogo, es psicólogo clínico, experto en las diferentes dimensiones de la prevención de adicciones y de la asistencia. Es investigador, analista, formador de profesionales, escritor científico. Ha contribuido de manera destacada en la prevención del tabaquismo. Lleva la unidad de asistencia de tabaco de la universidad. Bueno, ha escrito muchos libros en relación con la prevención de adicciones. Entre ellos destaca el que tiene la temática de prevención ambiental y luego la actualización que ha hecho basada en la evidencia y buenas prácticas de la prevención de adicciones, que es un encargo del portal de buenas prácticas de la región de español. El contenido que hoy vamos a trabajar tiene que ver con, porque en la escuela, el marco de la educación para la salud, ventajas y limitaciones, la prevención en las diferentes etapas educativas, principios y componentes de la prevención escolar efectiva, qué debe hacerse en prevención escolar y qué no, y por último, la eficacia en prevención escolar. Dos avisos. Recordaros que esta sesión se va a grabar a partir de ahora y será colgada después en el portal, en el portal de drogas, en el apartado de formación, para que esté a vuestra disposición tanto los PowerPoint como la explicación de la clase. También el segundo aviso, que por favor escribáis vuestro nombre, apellidos, DNI, ayuntamiento al que pertenecéis en el chat para contabilizar la asistencia, sobre todo en aquellos que estáis varias personas en el mismo ordenador, porque si no es imposible que luego los compañeros de la fundación puedan tener constancia de la asistencia real. Y sin más dilación, le cedo la palabra a Elisardo Begoña. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues gracias primeramente y buenos días. Voy a ver si puedo compartir, que es la clave. Vamos a ver. Compartir. Acordaros de silenciar los micrófonos para evitar que escuchemos llamadas de teléfono o conversaciones o cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla o no? Pero se ve en pequeño. Tienes que darle a ampliar la diapositiva. No. ¿No? ¿Se ve ahora? Ahora sí, aquí ya está. Bueno, pues perfecto. Así no tenemos problemas técnicos como el otro día. Bueno, entonces lo que voy a hacer a lo largo de la exposición es ver un poco las cuestiones relevantes en el tema de la prevención escolar vinculadas a la evidencia. Es decir, un poco la idea sería, a día de hoy, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que podemos optimizar cuando llevamos a cabo la prevención en la escuela. Sí que me interesa empezar indicando que vamos a hablar de lo ideal, es decir, lo que sería más óptimo en caso de tener los recursos que debiéramos tener. Lo digo porque, como ya comentamos el otro día, uno de los problemas que tenemos con la prevención, básicamente en España, como ocurre en otros países, es que no se le dedican los recursos suficientes, no hay los profesionales suficientes, con lo cual a veces se critica por qué no funciona mejor la prevención. Pues bueno,
A veces no puede funcionar mejor la prevención si no se hace con suficiente intensidad o dosis, si no hay programas disponibles, si no hay profesionales, si no colaboran los profesores. Entonces, al final en las preguntas saldrán algunas cuestiones que son las típicas, es decir, no hay una asignatura específica para hacer prevención en la escuela, depende de las comunidades autónomas y unas lo hacen bien y otras no tan bien, hay que colaborar mucho con los profesores y esto, pues bueno, es un dolor de cabeza para los técnicos, pues enorme, como habrá ocasión de comentar luego. Y también de que tenemos algunos desajustes ya actualmente entre lo que es la evidencia internacional y nuestros modelos de tipo legal o de tipo cómo implantar esto, que bueno, es un tema que nos llevará pues bueno a comentar y a discutirlo. Entonces, lo primero sería, ¿por qué hacer prevención en la escuela? Bueno, pues de esto no hay ninguna duda, porque es el mejor sitio para poder hacerla. Porque en términos metodológicos, los niños y niñas que están en la escuela, tanto en lo que es la escuela primaria, como en la ESO, como luego en el bachillerato, son muestras cautivas. ¿Qué significa esto? Que la enseñanza en los países desarrollados es obligatoria. Entonces, al ser obligatoria, están todos. Si están todos, se puede llevar a cabo una intervención con ellos, tanto en aspectos vinculados con la salud básica, como en la educación, como en un aspecto adicional que es la prevención, que luego comentaremos por qué debemos diferenciar educación de prevención, aunque tienen elementos que se solapan. Por otro lado, aparte de estar en la escuela, todos los niños y niñas, por lo menos eso debiera ser así, aunque sabemos que no necesariamente siempre, el periodo de inicio de consumo de drogas es de 12 a 16 años mayoritariamente, que es al grupo de edad a la que se aplican los programas preventivos o donde es más óptimo utilizarlos. Pero ojo, si hablamos de 12 a 16, significa que ya antes de los 12 va a haber consumos iniciales o va a haber consumos importantes, con lo cual la prevención se aplica, pues como comentamos, de 12 a 16 habitualmente, pero se podría hacer perfectamente a los 8 o 10 años, como ocurre en algunos programas y en algunos países, pero aquí no nos es tan posible implantarlo de este modo. Por otro lado, ya comentamos previamente, y lo vamos a ver muy rápidamente a continuación, tenemos un nivel de disponibilidad de sustancias en España impresionante, de los más grandes del mundo. Sobre todo, aparte del tabaco y alcohol, no olvidemos que somos en este momento ya el segundo país productor de vino del mundo. Aparte del tabaco y alcohol, tenemos el tema de la marihuana o hachís, que entra por España una cantidad enorme para el resto de Europa y una parte se queda aquí, y tenemos una cantidad de cocaína enorme que también entra por aquí y va para Europa. El problema en los niños y niñas hasta la adolescencia básicamente va a ser el alcohol, va a ser el tabaco, va a ser la marihuana o hachís, y luego van a empezar a aparecer otras sustancias, básicamente lo que son las drogas de diseño, la cocaína y la prueba de otras sustancias como tal prueba, pero esto ya incrementa el riesgo. Luego, ¿por qué hay que hacer prevención en la escuela? Porque tiene consecuencias muy negativas y, por ejemplo, por grupos de factores que conocemos, una persona que empieza a consumir sustancias puede que tenga problemas personales, problemas familiares, problemas de rendimiento escolar, pero eso va a llevar a que abandone la escuela prematuramente o a que fracase en la escuela. Y esto lleva a que tengamos consecuencias en la esfera física, consecuencias en la esfera psicológica y consecuencias en la esfera familiar y en la esfera social. Entonces, esto es un problema muy importante socialmente que se está normalizando. Esto es una idea también a transmitir. El gran problema actual en España, se está normalizando el consumo de drogas como algo habitual. Y esto es una desgracia social porque si se normaliza, aumenta la morbilidad y la mortalidad de estas personas a corto, medio y a largo plazo. Luego, otra cuestión que es central es que si la educación sirve para afrontar, conocer y manejar un problema, pues ya está. Pero la educación no es suficiente en este momento. Entonces se precisa dar un paso más, que es poner en marcha acciones de tipo preventiva. Incluso voy más allá. A veces ni siquiera la prevención es suficiente y hay que enviar a la persona a un recurso terapéutico porque tiene ya un problema importante de consumo de drogas, un problema de tipo social, un problema sanitario. Entonces esto lo veremos luego un poco en cómo
se está organizando esto o se debe organizar por la última evidencia disponible, aunque no siempre se pone en práctica de este modo. Luego, muy importante, para los aquí presentes, tenemos programas eficaces de prevención que se aplican en la escuela y reducen el nivel de consumo de drogas. Esto es una idea central y comentaremos a lo largo de la exposición, indicaremos datos de que si tenemos programas preventivos eficaces, lo que hacemos es útil y tiene una rentabilidad, que esto es clave, que se asocia a lo que sigue, que la prevención es coste eficiente, aunque bueno, todo el mundo habla de hacer prevención, de hacer prevención, de hacer prevención, pero luego esto no se ve reflejado en la práctica en muchas ocasiones, pero bueno, ya digo, no se puede decir que es una crítica nuestra en exclusiva, sino que es una crítica a nivel internacional. Y luego sí que se conoce que hay muchas diferencias por comunidades autónomas en el caso nuestro. Bueno, no me voy a detener en esta tabla, que es bien conocida, que son los últimos datos de consumo de drogas en España en las personas escolarizadas de 14 a 18 años, pero los datos son muy preocupantes. Es decir, si nos fijamos para concretar en los últimos 30 días, el 53% ha aprobado alcohol. Estamos hablando de personas de 14 a 18 años, es decir, la mitad. Claro, está muy normalizado en nuestro medio, con lo cual, pues bueno, habitual. El 24% ha fumado o ha tomado tabaco de otras formas, que es una cantidad muy importante, uno de cada cuatro, y luego ya empezamos con los problemas. El 15% ha fumado cannabis una o más veces en los últimos 30 días. Tengamos en cuenta que los menores de edad, en teoría, no pueden llevar a cabo este tipo de conductas. Y luego, como he comentado, descienden otro tipo de consumos de sustancias. Sí que, como se ha indicado, hay un fenómeno nuevo en España, que también está ocurriendo en otros países, que es la utilización de unos sedantes con y sin receta médica, que llega a unas cifras impresionantes, llega al 7,5%, que lo utilizan para distintos motivos. Bueno, entonces la cuestión social es, ¿son cifras razonables? ¿No son cifras razonables? ¿Debemos intervenir? ¿No debemos intervenir? Bueno, pues la evidencia tanto sanitaria como legal como social, entre otras, indica que claramente hay que intervenir sobre esto para reducir estos niveles de inicio al consumo porque van a llevar a problemas de prevalencia y a problemas importantes de efectos negativos. Entonces, manejar estos datos es siempre importante y la idea es reducir que estos datos no lleguen a un nivel luego pues peor, ¿no? Con consecuencias más negativas. Bueno, luego hay otras cuestiones que se obvian habitualmente porque vivimos en un mundo donde lo relevante se aparca y lo no relevante o estúpido pues pasa al nivel público y se discute, se discute, se discute. Es decir, si vemos, por ejemplo, los 4 o 5 temas más relevantes que estamos discutiendo o discuten los medios de comunicación o salen en los medios de comunicación, fuera de los políticos que parece que ocupan la mitad de toda la información cuando la mayoría de la población luego no sigue ese tipo de temas, lo que vemos es que hay temas que parece que no existen en el contexto social y otros que están permanentemente pues ahí y que van apareciendo, apareciendo, apareciendo. Entonces hay algunos temas muy importantes como es, por ejemplo, la relación entre consumo de drogas y desarrollo cerebral. Es decir, científicamente esto está muy claro. eh, Cada vez está más claro la relevancia que tiene la crianza hasta llegar al nivel adulto. Es decir, la crianza hasta llegar, antes se decía hasta la mayoría de edad, que era los 18 años. No, hoy es hasta llegar hasta los 25, 27, porque la madurez biológica, sobre todo cerebral, no se cierra hasta los 25, 27 años, y el problema de la alimentación, que solo conocemos todos, del aire que se respira, de las condiciones de vida como del consumo de drogas para las que el organismo no está preparado, puede tener consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo. Porque no hay que olvidar, y esto lo olvida el sistema social y lo olvida mucha gente, que la mayoría de las drogas que hoy conocemos y que se utilizan no existían como tales en la naturaleza y que son fenómenos nuevos en el devenir histórico. Es decir, el hachís que hoy se está consumiendo en forma de marihuana o perdón, el cannabis que se está consumiendo en forma de marihuana, en forma de hachís, en este momento es 3 veces más potente o 4 veces más potente que hace 30 o 40 años.
Si es 3 o 4 veces más potente, el efecto va a ser mayor. La cocaína no existe en la naturaleza. Lo que existe es la hoja de coca. La heroína no existe en la naturaleza. Lo que existe es el opio. Entonces, ¿qué problema tenemos con las drogas? Sustancias nuevas para los que no estamos preparados para hacerle frente a las mismas, que van a tener unas consecuencias demoledoras. Incluso con el alcohol, el consumo de alcohol clásico era un consumo mantenido en el tiempo con bebidas de baja graduación y solamente se utilizaban las de alta graduación en momentos concretos, como eran fiestas, celebraciones, etcétera. Cuando ahora los jóvenes lo que hacen es toman bebidas de alta graduación, no vino y cerveza mayoritariamente, sino de alta graduación, con lo cual acelera el proceso de dependencia o de problemas que produce el alcohol. Digo para que vayamos viendo que el sistema social normaliza todo, cree que todo es normal, cuando el problema del consumo de drogas es uno de los 4 o 5 problemas más importantes de todos los que hay para el desarrollo, el crecimiento, los problemas, etcétera. De ahí la relevancia de intervenir en la escuela, ¿no? Que esto es clave. Bueno, en relación al marco de la educación para la salud. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con una disociación. La legislación española y la legislación autonómica habitualmente se enmarcan en un marco de educación para la salud, que además es correcto en el sentido de que es el planteamiento que tiene la OMS, incluso actualmente. Lo que ocurre, como veremos posteriormente, es que ahora empieza a haber un desajuste entre lo que es el marco de la educación para la salud, tal como la OMS la entiende, aplicado a la prevención escolar, a los últimos desarrollos, por ejemplo, norteamericanos o de la ciencia, donde la educación para la salud ya es un paso previo a lo que es la prevención, como luego veremos, vinculado a otro tipo de procesos como sería el tratamiento o la rehabilitación. Entonces, esto es únicamente para comentar e indicar, es decir, en este momento, según en la legislación española, aunque la nueva ley educativa obvia ya todo esto y en desarrollos posteriores habrá que ver cómo se pone en práctica, porque queda muy bien y además para la gestión pública es muy adecuado hablar de educación para la salud. Lo que ocurre es que para el tema de drogas, cuando hablamos de prevención en la escuela, eso es un segundo paso, como veremos. Entonces, aquí no me voy a detener porque es un modelo bien conocido, pero básicamente el modelo de educación para la salud es el modelo de la OMS que se orienta a los temas de salud global. Es decir, no incluye solo drogas, incluye cualquier aspecto vinculado con la salud. Y los requisitos para la salud que plantea el modelo de educación para la salud, por eso lo pongo aquí para que se vea, sí que son relevantes porque incide en los factores de riesgo y factores de protección que influyen en cualquier aspecto de salud y fundamentalmente, como veremos en esta exposición y en otras, con los factores de riesgo y protección para el consumo de sustancias. Pero algunos son muy generales, por ejemplo, pues los temas de paz, de vivienda, de educación, de seguridad social, etcétera. Pero bueno, viene bien conocer el modelo que tenemos que manejar o tener en mente y los nuevos modelos a los que hay que ir. Porque claro, si vamos a otro modelo, implica dar más recursos, implica darle más peso a la prevención y hay una resistencia en Europa importante a estos niveles. Pero claro, un poco la situación actual es que en este momento la prevención del consumo de sustancias en España depende básicamente de los planes autonómicos que están habitualmente en consejerías de sanidad. Yo no digo que no esté mal que estén ahí, me parece correcto, que dependen a su vez del Plan Nacional sobre Drogas, lo cual es correcto, que están dentro del Ministerio de Sanidad, con lo cual es un modelo salubrista o un modelo vinculado a la salud. Lo que ocurre es que la prevención del consumo de sustancias sí que debiera estar ya integrado en el contexto escolar y ahí tendría mucha importancia el tema educativo. Bueno, tampoco me voy a detener en los conceptos fundamentales que son conocidos por todos, aunque sí comentaré lo que define la OMS a día de hoy, año 2023, por Educación para la Salud, que es en lo que la mayoría está enmarcado, ¿no? Cuando lleva a cabo las intervenciones. Sería, comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente para que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. Entonces, la educación para la salud sigue siendo muy importante, orientada a toda la población, esto es muy importante tenerlo en cuenta, orientada a toda la población, pero se precisa dar un paso más
en relación a las personas escolarizadas, donde habría que pasar, aparte de lo que es educación para la salud, a programas preventivos específicos. Bueno, esto lo comento para que sepamos en qué modelo estamos ahora y a qué modelo tendremos que ir en el futuro, porque como indican las estrategias de promoción de la salud que se utilizan dentro del modelo, pues van a un modelo más de planificación global, de planificación sanitaria, de planificación de todos los recursos. Entonces, es interesante saber en qué modelo nos movemos, en el sentido de que las normativas legales españolas se centran en educación para la salud, pero que hay que irse preparando para dar un salto cualitativo, donde la educación para la salud es muy importante y habrá que seguir haciéndola, pero habrá que también pasar a otra fase que sería la específica de prevención, con lo cual, pues bueno, cogería mucho más peso, cosa que no siempre ocurre. Bueno, entonces, todo lo que comenté, ¿por qué lo comentaba? Porque a día de hoy, en Estados Unidos hay un organismo muy importante que es el Instituto de Medicina, que depende del sistema, vamos a ver, sanitario, educativo y de investigación. Es un instituto enorme que tiene toda una serie de secciones. Entonces, ya desde el año 2009 ha hecho el planteamiento de diferenciar promoción de la salud de prevención, de tratamiento y de mantenimiento o rehabilitación. Y a día de hoy, año 2019, hace esta diferenciación que nos vendría muy bien al campo preventivo. Es decir, veámoslo de este modo. Nosotros ya estamos en un modelo, el que se está utilizando porque lo exige la normativa en vigor, que es educación para la salud. Pero podríamos pasar a otro modelo donde la prevención cogería un peso enorme, pero enorme, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque en todo el modelo vinculado a la salud habría cuatro fases: promoción de la salud, prevención, tratamiento y mantenimiento. Esto es un salto cualitativo. Y además allí empiezan a aplicarlo así. Entonces, promoción de la salud. Habría la social, la comunitaria y la individual y familiar, que no se hace. Vamos a ver, es que ni siquiera estamos haciendo promoción de la salud, es decir, no hay campañas públicas para que la gente no consuma drogas, no hay campañas públicas para que la gente haga ejercicio determinado, no hay campañas públicas para temas de que se alimenten las personas mejor. Con lo cual, bueno, aún tenemos que desarrollar la promoción de la salud. Pero luego pasa otro aspecto, que sería la prevención. Cuando falla la promoción de la salud o cuando es insuficiente, hay que pasar a la prevención, en el nivel que ya hemos comentado previamente. Universal, selectiva e indicada. Con lo cual, fijémonos el peso que tendría esto en todo el proceso vinculado a la salud. Y luego, finalmente, estaría el tratamiento o lo que es el mantenimiento, la rehabilitación. Entonces, esto viene muy bien tenerlo en cuenta por parte de los técnicos cara a la administración, y la administración esto lo conoce, pero bueno, es muy difícil mover los temas de tipo a veces administrativo a nivel más global, porque esto depende de que esté incluido en leyes educativas, en leyes sanitarias, en planes, etcétera. Esto vendría muy bien porque la prevención cogería entidad propia, con un peso enorme, porque ahí, imaginemos, está al mismo nivel que lo que es el tratamiento, igual que está al mismo nivel que el mantenimiento. Luego sabemos que en la práctica nunca podrá estar la prevención al mismo nivel que el tratamiento, porque el tratamiento está mucho más desarrollado, exige más tecnología, exige más inmediatez, con lo cual, pues bueno, sería imprescindible. Pero lo que se está planteando actualmente es que, vamos a ver, ¿por qué se plantea esto? Que sería un poco la idea. Porque normalmente mejora mucho el tema del tratamiento y la rehabilitación, pero cada vez la gente enferma más de estilos de vida inadecuados. Este es un poco el problema. Por ejemplo, sobra decir los problemas que hay con la obesidad, con los problemas cardiovasculares y con todo lo vinculado al consumo de drogas. Entonces, por mucho dinero que se le meta al tratamiento, lo que hay que hacer es que la gente no enferme, que la gente no tenga distintos trastornos. Entonces, la prevención se hace imprescindible, sea aplicada en la escuela, a nivel comunitario o en otros lados. Entonces, esto es ventajas que tiene la educación para la salud, que es el modelo que tenemos que seguir, limitaciones que tiene, que con esto daríamos, esto que estoy planteando, un salto cualitativo y se viene sosteniendo desde hace años, no es de ahora. Bueno, en relación a los principios y componentes de la prevención escolar efectiva, sabemos lo que funciona y sabemos lo que no funciona. Entonces, lo que vamos a comentar a continuación es una de las limitaciones que tenemos con la prevención en nuestro medio, y es una lucha permanente, como algunos de los aquí presentes,
tendrá, tiene y seguirá teniendo, o a veces lo que no es prevención, el técnico preventivo lo tiene que aplicar porque hay una presión a que lo haga o no tiene otras alternativas. Es decir, la idea es, técnicamente vamos a decir lo que es y lo que no es prevención. Otra cuestión es que a veces, pues no podemos hacer prevención, tenemos que hacer otra cosa. Bueno, pues si tenemos que hacer otra cosa, lo hacemos. Entonces, ¿qué es prevención de drogas en la escuela? Tal como se conceptualiza y cómo es realmente. Pues primero sería relación clara con el objetivo de que con la misma no se produzca cierta conducta o reduzcamos su frecuencia de aparición. En este caso, el consumo de drogas en menores de edad o en jóvenes. Esto es lo que se debe hacer. En algunos casos se consigue cuando hay un programa funcionando en toda la escuela y está bien integrado en la escuela, pero esto no es lo habitual, esto es lo menos habitual. Hay programas preventivos que funcionan muy bien, hay planes autonómicos o hay regiones como la de Murcia que tienen acciones muy concretas para poner en práctica, con lo cual vienen muy bien, pero esto no se hace en todos los sitios, lo digo un poco para ir delimitándolo. Luego, hay que tener una metodología para que puedas reproducir lo que haces de un lugar a otro, es decir, lo que yo hago aquí, que lo pueda reproducir en otro lado, que tenga un programa, que lo pueda organizar, y normalmente esto se hace con un programa preventivo estructurado. Esto es el gran salto de lo que es la prevención. Normalmente todo el mundo habla de prevención, pero se habla menos de programas preventivos, porque realmente es el programa preventivo el que operativiza la prevención y lo pones en práctica. Entonces, bueno, esto es la clave, porque además si tienes un programa preventivo y lo pones en marcha, si funciona, perfecto, si no funciona, lo puedes cambiar, mejorar hasta que funcione. Si lo pones en práctica, esto es lo bueno. Bueno, hay que tener un sistema de evaluación, de proceso y de resultados, pero esto hay que entenderlo bien, porque a veces hay una confusión sobre esto. Si hay un programa preventivo que funciona en un contexto concreto o en un lugar concreto equivalente, no tenemos por qué volver a evaluarlo. Los programas preventivos se evalúan habitualmente una vez, dos, tres a nivel investigador o a nivel de evaluación de programas, y si funciona, entendemos que funciona. No tenemos que reevaluarlo continuamente. Digo esto porque a veces insiste, hay que evaluar, hay que evaluar, hay que evaluar. Claro, hay que evaluar aquello que vas a aplicar si no ha demostrado que es eficaz. Pero una vez que demuestras que es eficaz, no tienes por qué reevaluarlo. Pues como la aspirina, si se ha demostrado que es eficaz, no vamos a volver a evaluar una vez, dos veces, 100 veces que la aspirina funciona. Y luego, que es una limitación en nuestro medio, es que se precisa una adecuada cualificación o entrenamiento profesional de quien la lleva a cabo. Esto digo que es una limitación en nuestro medio porque el problema que hay es que los técnicos preventivos no se mantienen excesivamente en el tiempo en su lugar de trabajo. Hay mucha rotación en España con los técnicos preventivos porque la prevención no ha llegado al nivel que comentábamos previamente en el cuadro. Pues es la persona pobre de toda la fiesta, en el sentido de que hay muchos recursos para el tratamiento, muchos recursos para lo que es la rehabilitación, muy pocos recursos para lo que es la prevención. Y esto, pues bueno, es una limitación. Bueno, entonces esto sería lo que es prevención de drogas. Bueno, no es prevención de drogas, y esto es importante que lo sepamos, todo el tema de información. La información es necesaria, pero no suficiente. Entonces, ¿los programas preventivos tienen información? Sí. ¿Eso es prevención? No, es información. Es importante delimitarlo. Por ejemplo, ¿es útil y adecuado llevar a un exadicto, un exdrogadicto a un instituto a dar una charla de consumo de drogas? Pues no, es contraproducente, es contrapreventivo. Y esto está muy estudiado. Lo digo porque incluso la industria del alcohol y del tabaco lo utiliza o utilizan programas que no funcionan para engañar, para intentar que se mantenga el consumo, etcétera. Bueno, la educación sobre drogas. Digo, la educación sobre drogas entendiendo, yo le explico a los alumnos en qué consisten las drogas y ya está. Ya no van a consumir. No, no es suficiente. Pero ojo, hay que hacer educación sobre drogas. Es parte del contexto escolar, es parte del sistema educativo. Lo digo un poco para que diferenciemos los niveles. Hay que hacer información, hay que hacer educación, pero no es exactamente prevención, es otro nivel. Luego, la sensibilización sobre los efectos negativos de las drogas. Pues no, porque precisamente eso es la conceptualización de los adultos, no la conceptualización de las personas a las que se les envía este tipo de información. Me refiero cuando se hace separadamente, que se entienda esto. No es que
esto lo tengamos dentro de un programa. No, no. Pues para sensibilizar del efecto de las drogas, pues llevamos a la policía a enseñarle las drogas y los efectos negativos. No tiene ningún tipo de efecto preventivo eso. Únicamente produce información y algunos verán que eso es muy guay y otros descubrirán drogas que no conocían. Bueno, las charlas aisladas para los alumnos, sobre todo cuando se llevan adictos. Bueno, esto es contraprevención pura y dura. Esto es así de claro y hay estudios, estudios y estudios sobre esto que se han realizado. La apelación al miedo debido al consumo, pues nada, no funciona porque los procedimientos de apelación al miedo funcionan cuando son muy intensivos y mantenidos en el tiempo. Pues, por ejemplo, este año la Dirección General de Tráfico ha hecho unos spots televisivos con la apelación al miedo de la gente que se había muerto en un accidente de tráfico, etcétera. Pero solamente funcionan cuando los mantienes mucho tiempo en emisión, cuando son muy continuos y cuando no le permites a la persona cambiar de canal si los está viendo, porque si cambia no sirve. Bueno, la educación para la salud sobre drogas, la palabra lo dice, es educación para la salud sobre drogas. No es un programa preventivo basado en educación para la salud. Lo digo que es un poquito distinto a estos niveles, porque educación para la salud sobre drogas, por desgracia, se ha metido todo. No digo que sea lo que se está haciendo los aquí presentes, pero sí que hay en otros lugares que la gente dice, no, yo hago educación para la salud. ¿Y qué haces? Nada, pues doy una charla, doy una información, le doy un folleto. Eso no es prevención, es otra cosa y que además el problema no es que se haga o se deje de hacer. El problema es cuando es contrapreventivo. Contrapreventivo significa que en vez de prevenir el consumo de sustancias, lo que hace es sensibilizas o aumenta el consumo de sustancias, que esto es lo grave. Ojo que, por ejemplo, se deben tener informaciones, sensibilizaciones y todo lo demás para la población, porque cuando hay una información en prensa escrita o en televisión, no la ven los adolescentes, no la ven los niños y niñas, la ven los adultos, porque hay que conocer los mensajes a quién se envían y cómo llegan. Ellos hoy utilizan básicamente las redes sociales, no leen los periódicos, no ven la televisión, entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, no es prevención tampoco las campañas informativas sobre drogas y consecuencias, porque son campañas informativas. Es una cosa distinta, lo cual sirven para informar, pero no sirven para prevenir. Bueno, la reducción de daños. La reducción de daños no es prevención, es otra cosa. Es la gente cuando consume para que consuma de un modo menos grave o menos negativo para su salud. Y luego, no es prevención el tratamiento de los adictos ya a drogas, que puede parecer normal, pero bueno, hay que delimitarlo, que viene bien. Bueno, entonces sobre esto, seguramente en las preguntas posteriores saldrá, pero es importante tenerlo en cuenta, aunque a veces el técnico preventivo se ve atado porque deciden en la escuela pues llevar a alguien de las fuerzas de orden público, llevar a un adicto, llevar a una persona que ha consumido, y esto, pues bueno, depende de lo que organice la escuela. Por eso también es importante hacer acciones para toda la escuela, para lo que hoy está tan de moda, la alfabetización sobre drogas en los profesores, en todo el contexto escolar y en todo el contexto social. Aunque aquí chocamos con los fuertes intereses que tiene tanto la industria del tabaco y del alcohol como la industria en este momento del cannabis, que ahí hay que hablar de este modo. Y bueno, y con los temas de cannabis, pues bueno, es el gran problema que tienen todos en la escuela, aparte de que hay también consumidores profesores y que hay consumidores de todo tipo de profesionales, y esto limita la intervención preventiva, porque claro, si escuchan una cosa, le van a atender más esa cosa donde permite que se pueda hacer a aquello que no se puede hacer. Esto es habitual en la etapa adolescente, que es otro punto también a ver y a considerar. Bueno, avanzando un poquito, sabemos mucho del tema de la prevención escolar. Es la prevención que más se ha utilizado, que más se ha organizado. Y entonces aquí, pues bueno, vamos a tener varias pistas o varias concreciones importantes. Por ejemplo, sabemos los objetivos, ¿no?, que se pretenden conseguir con la prevención de drogas. Ya los hemos comentado la vez anterior, pero básicamente hay dos o tres que son de los primeros, que son centrales, y los otros se van haciendo complementarios. Bueno, el primero es retrasar la edad de inicio. Pongo por ejemplo, la gente que bebe abusivamente alcohol a los 12, 14, 16 años,
a partir de los 21 o 25 años en los países donde pueden acceder al mercado laboral, se reduce drásticamente el consumo. El motivo es que es incompatible trabajar y emborracharse el día anterior. Entonces baja el consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en vez de probar una sustancia a los 14, la pruebas a los 16 o 18, el riesgo de dependencia es mayor y esto lleva a que vayas a tener menos problemas en el futuro con las drogas o con esa droga y va a haber menos adictos, por lo cual es importantísimo retrasar la edad de inicio. A algunos les cuesta entenderlo y dice, total van a consumir, no es lo mismo consumir una sustancia a los 12, a los 14 que a los 16, también por el desarrollo biológico y el desarrollo psicológico. Ahí está el tema, es distinto el desarrollo biológico y psicológico de un niño o niña, chico o chica de 12, 14, 16 y 18 años. Y las expectativas también varían en función de lo que ha ido aprendiendo. Luego, limitar el número y tiempo de sustancias utilizadas. El gran problema que tenemos, que por suerte los que tienen pocos años no son conscientes de ello, pero los que tienen más años y trabajan en prevención sí que son conscientes de ellos, lo que hemos conseguido y avanzado con la reducción del botellón. Hace 20 años, exactamente 20 años, teníamos un problemón brutal con el botellón porque todos los fines de semana los jóvenes tomaban las calles. Y eso no era el problema en sí, el problema era que los tomaban para beber, emborracharse, y eso acarreaba muchos problemas. Entonces, claro, si una generación entera empieza a consumir abusivamente alcohol y eso lo une a las drogas, vamos a tener un problema muy grave luego de abuso y dependencia de sustancias a medio y largo plazo. Bueno, pues esto se ha conseguido y, por ejemplo, pues el botellón se ha restringido de un modo pues muy sencillo. No autorizar el consumo de alcohol en vía pública en ciertos lugares, vallar ciertos lugares donde lo hacían, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que utilizar distintas medidas. En este caso, eran medidas sociales llevadas a cabo por los municipios habitualmente, porque tenían un problema de orden público, un problema de suciedad y un problema de violencia en muchos casos. Bueno, pues hemos avanzado muchísimo a esos niveles, lo digo un poco para que veamos el reducir el número y tipo de sustancias, porque el problema del botellón, como dije, no era meramente ya el botellón y todo esto que comentamos, es que la gente se iniciaba al consumo de otras drogas distintas al alcohol en el botellón. Y además, todo el modelo de salud pública para lo que son las sustancias son restringir el acceso a las mismas. Pero si tú accedes libremente a las mismas, vas a consumir más y vas a tener más problemas con ese tipo de consumo, que es el problema. Bueno, otros aspectos preventivos, pero estos dos primeros son centrales, es evitar la transición de la prueba de sustancias al abuso y dependencia, disminuir las consecuencias negativas, educar a los individuos para que sean capaces de mantener una relación madura y responsable con las drogas. Es decir, esto lo sabe todo el mundo que trabaja en prevención. Las drogas están muy disponibles, se puede acceder a las drogas y las drogas hay que saber manejar el rechazo a las mismas y tienes que ser entrenado previamente, porque te las van a ofrecer, te van a presionar, va a haber una conformidad de grupo, etcétera, etcétera. Y luego potenciar los factores de riesgo y disminuir los de protección, que esto es importante y difícil de poner en práctica en muchos casos y a veces no podemos hacer nada, excepto si trabajamos en la escuela, si trabajamos en una comunidad pequeña en la comunidad, pero a otros niveles es mucho más difícil y complicado. Y luego, pues bueno, modificar las condiciones del entorno sociocultural y proporcionar alternativas de vida saludables. Por ejemplo, viene muy bien, aunque alguno no se lo crea de todo, que se potencie el ejercicio físico, que se potencie el senderismo, que se creen caminos para pasear, que se creen caminos para bicicleta, porque es incompatible pasear, caminar, andar en bici, me refiero a los jóvenes, con haber bebido mucho la noche anterior, haber consumido sustancias. Entonces se va hacia un teórico estilo de vida saludable, lo cual es correcto, pero al mismo tiempo aumenta el número de drogas disponibles porque es un negocio impresionante y al mismo tiempo porque el consumo de sustancias es muy gratificante, muy reforzante a corto plazo. Esto vamos a ver, no se le puede decir a alguien, no, no, las drogas son malas. Bueno, de malas nada. Beben alcohol, se sedan. Fuman tabacos, se estimulan. Toman marihuana, pues quedan en la gloria totalmente relajados. Toman cocaína, se ponen como motos. Es decir, a corto plazo ellos saben, por lo que otros dicen, y pueden observar directamente que a corto plazo los efectos son positivos, por eso la gente consume drogas.
Pero el problema está a medio y a largo plazo. Porque a medio plazo, que puede ser después de varias pruebas o después de unos meses de prueba, se produce dependencia, no se puede dejar la sustancia, influye en aspectos de tipo físico, influye en aspectos de tipo psicológico, influye en aspectos familiares, en aspectos sociales, en aspectos de orden público, vinculados a veces a problemas de tipo legal, y entonces ahí tenemos o hay un problema grave que por otro lado en la escuela se detectan perfectamente y se sabe. De ahí que es tan relevante la prevención como se planteaba en el esquemita de los 4 bloques, porque la prevención universal es para todos, pero en las escuelas vendría bien aplicar una intervención ya de tipo selectiva, que se hace muy poco, igual que hay clases de refuerzo en las escuelas y que hay programas de enriquecimiento para los que van mal en la escuela. Esto se debiera aplicar también, pero esto se aplicaría si fuera prioritario el tema de drogas en el contexto social, pero hemos normalizado totalmente lo que es el consumo. Es decir, eh, para que se entienda esto en términos claros, hay lo que se llama una construcción social de la realidad. La realidad es la que es, pero nosotros lo que hace es vemos esa realidad según los esquemas que nos ponen para verla. Para que se entienda, uno dice, ostras, este problema que ahora es tan importante parece que antes no existía. No, el problema ha existido siempre. Otro tema es que no lo veíamos, no lo queríamos ver o no se le daba la relevancia que ahora se le da. Y hoy un problema que es muy relevante, en 10 o 20 años no existe. En el sentido de que deja de ser relevante, pierde relevancia y pasan a ser otros temas relevantes. Así funcionan las sociedades. Lo digo para poder entender este tipo de cuestiones. Bueno, avanzando en relación a lo que es la prevención escolar. Si uno pudiese acceder a lo que vamos a comentar, que son factores de riesgo y protección, y pudiésemos cambiarlos, bajaría de modo drástico el consumo de drogas en la escuela y sobre todo en los alumnos y alumnas que van a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Antes de la escuela, antes de la escuela, hay una serie de factores de riesgo y protección que influyen mucho en el consumo de sustancias, con lo cual los niños y niñas, los que van a tener problemas de consumos y los que van a consumir, tienen estos factores de riesgo y no estos factores de protección. Entonces, pues, por ejemplo, ¿por qué consume la gente? Pues por los dos aspectos iniciales que indicamos, disponibilidad y accesibilidad a la droga. Si pueden acceder en su barrio a todo tipo de sustancias, mayor riesgo de consumo. Si es barata la droga, mayor riesgo de consumo. Entonces, tengamos en cuenta que la escuela y los programas preventivos en la escuela tienen su función, pero a veces chocan si, por ejemplo, no se puede intervenir en el barrio. Esto alguno lo conoce bien. A veces se piden programas preventivos específicos para ciertas escuelas de ciertos barrios donde los niños y niñas consumen muchas drogas en ese lugar. Pero es que el motivo no es la escuela, el motivo es el barrio donde hay mucha disponibilidad de sustancias. Entonces hay que intervenir naturalmente en la escuela, pero hay que coordinarse para que se vea el modo de intentar reducir el problema específico de disponibilidad, accesibilidad, precio, etcétera. Luego, la tolerancia social hacia el consumo. Pues bueno, este es un problema importante en estos años, que yo creo que va a durar toda la década, de que hay una tolerancia hacia el consumo impresionante. Aquí parece que todo el mundo puede drogarse, que se puede consumir, que no pasa nada. Nadie indica los datos de urgencias, nadie indica los datos de mortalidad, etcétera, etcétera. Y aparte, pues bueno, eh, los sesgos son increíbles. Por ejemplo, una polémica con algunos consumidores actualmente en alguna red social en la que yo me encuentro es que dice, no, es que nadie ha muerto de sobredosis por consumir marihuana, ¿correcto? Y yo también diría, no ha habido ninguna sobredosis porque alguien fumando cigarrillos haya muerto, ¿correcto? Pero fumar cigarrillos produce 52.000 muertos prematuros por enfermedades asociadas al consumo y el consumo de marihuana y de hachís produce mortalidad debido a varios factores como accidentes de tráfico que no tenían que darse, depresión y esquizofrenia que llevan a intentos de suicidio y suicidio y otras enfermedades asociadas, que no es lo mismo la cantidad en tabaco, alcohol que en marihuana y hachís, pero lo hay.
Entonces son la demagogia que se va utilizando en función de los intereses, porque según ese criterio nada produce mortalidad y todo produce mortalidad. Lo digo para indicar aspectos de este estilo. Bueno, la pobreza extrema y falta de oportunidades. Esto es algo que se comenta continuamente porque, por ejemplo, lo que ha ocurrido cuando hubo la crisis del año 2007 de tipo económica, aumentó mucho el consumo de alcohol debido al paro, sobre todo los que ya tenían problemas de alcohol. Y, por ejemplo, en todo el tema del COVID, se ha dado a hechos curiosos. La evidencia indica que globalmente ha bajado el consumo de alcohol porque no podías ir al bar a beber, no podías ir a la discoteca a beber, no podías ir al restaurante a beber, con lo cual bajó globalmente el consumo de alcohol, pero aumentó el consumo de alcohol en los que ya tenían problemas con el alcohol. Para que veamos cómo esto varía. Entonces, lo que tenemos que procurar en niños y adolescentes es que no estén en este tipo de situaciones, pobreza extrema o falta de oportunidades. De ahí que es muy habitual tener que trabajar con servicios sociales cuando hay problemas vinculados a los temas preventivos, que esto también es relevante. Bueno, los barrios desorganizados y problemáticos, ¿qué decir de estos casos? Y precisamente la demanda de programas preventivos suele orientarse a escuelas donde tienen múltiples problemas y donde además es muy difícil aplicar este tipo de programas porque a veces lo curioso es que se aplican programas preventivos en lugares donde el riesgo es menor y no se aplican donde el riesgo es mayor, aunque van bien para todos los programas preventivos de tipo universal. Esto está totalmente claro. Van para todos bien y reducen el consumo porque van a consumir todo tipo de personas. Bueno, los cambios de hogar y movilidad de lugar. Esto es otro gran problema que a la gente le choca. Cuanto más cambies de casa, cuanto más cambies de ciudad, mayor riesgo de consumo. El motivo es muy claro. Un adulto se adapta relativamente bien, pero un adolescente no se adapta tan bien a los cambios porque pierde a sus amigos iniciales, tiene que hacer nuevos amigos, tiene que adaptarse a una nueva escuela, tiene que adaptarse a nuevos profesores, a veces a sistemas educativos, etcétera. Bueno, la tasa de paro, pero vinculada, curiosamente, fundamentalmente al alcohol, porque el alcohol es barato, no es por otro motivo. Es decir, tú vas para el paro y si te encuentras frustrado, bebes alcohol y te sedas. Pero claro, meterle cocaína es muy caro, entonces no es posible consumir cocaína estando en el paro, a menos que pases a un nivel ya delictivo. Bueno, ¿y dónde y con quién se viva? Cuanto mayor control social, ambiental y familiar tienen los niños y niñas o adolescentes, varones y mujeres, mejor funcionan en no consumir sustancias. Esto es algo relevante. Bueno, los patrones de protección aparecen a la derecha, que no me detengo en los mismos, pero van en la misma, van en la línea contraria. Normas claras de no consumo, buena organización comunitaria, alta percepción social de riesgo, altas expectativas de éxito social. Por ejemplo, hay algunas variables que no se manejan del todo bien, pero que son muy importantes. Cuando una persona quiere triunfar en lo que va a hacer, y triunfar no es triunfar en el sentido negativo, sino yo voy a estudiar esta carrera para funcionar bien profesionalmente en la misma, tiene menos riesgo de consumo de sustancias. Pero el que pasa de todo, que no le interesa nada y que le da todo igual, entonces aumenta el riesgo de consumo de sustancias. Y ahí el gran riesgo que tiene la marihuana por la producción del síndrome motivacional, que todo el mundo se está tomando a la ligera el tema de la marihuana y del hachís a nivel escolar y veremos las consecuencias en los siguientes años, como la hemos visto históricamente en el tema del alcohol, en el tema del tabaco, en el tema de la heroína, en el tema de la cocaína, pero bueno, parece que no aprendemos de los procesos históricos. Y, por ejemplo, la aceptación del sistema cultural tradicional viene bien porque la persona asume su modelo, que es su modelo familiar, que no se vea en el sentido despectivo, peyorativo, porque hay cosas que ya, incluso las palabras, pierden como su sentido peyorativo, es decir, que se adecúan a lo que le dicen los padres, que se organizan como ellos, entendiendo que son padres que tienen una vida saludable. Y luego la priorización del no consumo de drogas para mejorar la salud física y mental. Por ejemplo, un deportista que quiere preservar su salud,
pues tiene menor riesgo de consumir sustancias. Aunque bueno, luego ya hay fenómenos como alguno conocerá o la mayoría conocen, el problema que tuvimos hace unos años en el uso de anabolizantes para muscularse. Es decir, que a veces van apareciendo elementos nuevos no previstos como pues hace unos años, 10 15 años, se disparó el consumo de anabolizantes, lo cual, pues bueno, acarrea también sus problemas, tanto de tipo físico como luego también de dependencia a los mismos, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta que en el futuro aparecerán nuevas sustancias. Esto lo hay que tener muy en cuenta, nuevas drogas con sus problemas. Bueno, hay una serie de factores también vinculados a riesgos de tipo personal que no me voy a detener en los mismos, pero es importante conocerlos porque van a influir luego en cómo está constituida la persona a nivel físico y psicológico, que va a influir mucho en consumir o no consumir sustancias, porque a veces nos olvidamos de que parece que la persona que está allí es una persona estándar que no tiene historia o que no tiene contexto. La persona que está allí, un niño o una niña, tiene historia y tiene contexto. Y esto es importante. Por ejemplo, si tiene un TDAH, pues tiene un TDAH y aumenta el riesgo de consumo. Entonces lo que hay que hacer es intervenir a nivel de la escuela, naturalmente, pero también de la familia individualmente para hacerle frente a esto. Bueno, entonces, lo de los amigos también, otra cosa que hay que tener en cuenta que influye mucho, y esto ya lo hay que empezar a tener en cuenta para lo que es la escuela. Es decir, en la escuela va a tener mucho peso lo que son los amigos y los iguales, mucho peso, porque los niños y niñas están en la escuela de 6 a 8 horas al día, están mucho tiempo en la escuela. Entonces, los factores de riesgo y protección de amigos e iguales valen para la escuela y para afuera, pero habitualmente es en la escuela donde crean un entorno muy importante. Entonces, como empiezan a relacionarse con chicos y chicas que consumen alcohol y drogas, riesgo. Y esto llega un momento que esto se ve en las escuelas. Hay los grupos de consumidores y los grupos de no consumidores. Hay los grupos de deportistas, hay los grupos de chicos, hay los grupos de chicas, hay los grupos mixtos, hay grupos de distintos intereses. Esto se va formando. Es una formación natural en función también de la canalización que se va produciendo. Luego, las actitudes favorables hacia el consumo de drogas. Este es el gran problema que hay actualmente porque hay unas actitudes muy favorables que dependen del contexto social. Es decir, pues en casa creen que no existe un consumo tan importante como hay, los medios de comunicación solamente hablan de las toneladas que han cogido de cocaína, de heroína y tal, pero no hablan de aspectos adicionales. Uno, por ejemplo, cuando dice, acabamos de coger 2 toneladas de cocaína, pues entonces uno hace el cálculo mental, 2.000 kilos por 1.000 son 2 millones de dosis de 1 gramo. Pasado a rayas, estamos hablando de 10 millones de rayas de cocaína. Claro, es una barbaridad. Bueno, pues uno dice 2 toneladas, son dos. Dos. Pero se olvidan que toneladas son 2.000 kilos y así sucesivamente. Bueno, y además lo normalizamos. Bueno, la conducta antisocial o la delincuencia de los iguales. La agresividad es un problema presente en nuestro sistema social, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, falla mucho por desarrollo social, no por otros motivos, la educación familiar. La educación escolar no puede cubrir lo que es el proceso de socialización familiar, lo cual, pues bueno, la gente se tira de los pelos cuando ocurren ciertas cosas, y luego hay un contexto social de que hay mucha presión hacia los jóvenes para que consuman muchos productos para engancharlos y que luego sea un negocio para vender esos productos. Y básicamente todo vía redes sociales, que esto hay que procurar no olvidarlo. Es decir, ellos reciben toda la información ahora por las redes sociales, desde el WhatsApp a Instagram, a Facebook y las otras redes que utilizan, que la mayoría de la gente pues no conoce y que además aparecen y desaparecen. Bueno, el sentirse rechazado por los iguales es un predictor negativo para consumir sustancias. Esto lo tenemos que ver, con lo cual, pues el que no esté alguien bien integrado en el recreo o en clase o en otros lugares puede ser un grave factor de riesgo para consumir, porque si quiere integrarse en un grupo y le exigen consumir, esa persona consumirá, lo cual sería un riesgo. Y luego es un factor de riesgo participar en el botellón. Esto es un factor de riesgo claro.
Con lo cual, cuanto más se retrase participar en el botellón o no ir con personas vinculadas al consumo importante de alcohol en el botellón, mucho mejor, que no siempre se hace. Bueno, los de protección serían más o menos los opuestos. Y luego a nivel escolar, que es lo que uno... vamos, el error que a veces se comete es, yo trabajo en la escuela, veo los factores de riesgo y protección escolar y se acaba ahí la historia. Bueno, si se incide sobre esto se avanza mucho, pero es insuficiente. Entonces, ¿cuáles son los factores que conocemos que llevan al consumo de sustancias? Pero claro, algunos factores que llevan al consumo de sustancias que estamos viendo aquí se vinculan a factores previos, de tipo familiar, de tipo individual o de tipo social o de los amigos. Por ejemplo, el fracaso escolar. El fracaso escolar es un predictor directo del consumo de sustancias. Porque al que no le gusta la escuela, porque a lo mejor no tiene ninguna expectativa sobre la escuela, o otros no quieren ir a la escuela, a veces fracasa porque no va a clase, se salta las clases, o después del recreo, pues no va a clase. Y además, si tiene una mala organización familiar o problemas en la familia, las faltas que se le mandan a casa las falsifica o ni se las pasa a los padres. Con lo cual, se viene insistiendo de que cuanto menos fracaso escolar, menor consumo de sustancias. Por eso es tan importante el tema del fracaso escolar. Y claro, aquí caemos en la trampa. Somos uno de los países que tiene mayor nivel de fracaso escolar. Pero no es por la escuela en sí, es por factores a veces previos. Si yo veo que la escuela no me va a servir, ¿para qué voy a estudiar? Si yo voy a estudiar en la universidad y no voy a tener una salida, ¿para qué me voy a matar estudiando? Así sucesivamente. Bueno, el bajo rendimiento académico es un indicio de que algo falla, de que no se le reconoce, de que no se llega al nivel o de que hay problemas familiares o personales. Entonces influye negativamente. Bueno, el bajo apego a la escuela. Al que no le gusta la escuela, al que odia la escuela, pues es un problema porque va a buscar otros mecanismos para encontrarse bien y para estar con el mismo nivel de otras personas en lo que es el funcionamiento social, con lo cual grave riesgo de consumo. Cuando hay alta conflictividad escolar, esto es como tautológico, pero en una escuela donde hay un nivel alto de conflictividad escolar, seguramente se debe a que esa escuela está en un barrio con alta conflictividad social, o con problemas sociales, o con problemas de paro de otro tipo, con lo cual aquí no queda más remedio que intervenir en la escuela y en el contexto social. Y aunque parezca que no, se consiguen cosas, bastante cosas, pero no tanto como a veces se querría. Bueno, la conducta antisocial y el consumo de drogas en el centro escolar. Pues bueno, este es un grave problema, como muchos conocen, que normalmente se suele solventar pues vayando a la escuela. Entonces, pues bueno, yo conozco y los aquí presentes seguramente conocen bien que algunas escuelas e institutos, sobre todo escuelas, que es el punto donde se estudia la primaria y la ESO, que realmente casi son escuelas cárcel, no porque sean cárcel como tal, sino que están totalmente valladas y que para acceder pues hay un control de acceso. Bueno, pues esto cada vez ocurrirá más porque previamente entraba la gente que consumía y que vendía drogas dentro, había trapicheo dentro, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha pasado en muchas ocasiones el trapicheo fuera, pero bueno, vamos avanzando porque cuanto menos oportunidad, mayor probabilidad de que no se consuma. Y luego el tipo y tamaño de la escuela. Un dato curioso es que cuanto menor es la escuela, hay más control social en la escuela y menos consumo de drogas en la escuela, porque hay una mayor interacción. Es decir, en las escuelas pequeñas o pequeñitas se conocen todos los profesores, acceden los padres mejor a los mismos, conocen a todos los alumnos y funciona mejor. En una ciudad, en una gran escuela o instituto, aquello se difumina. Cuando son 1000, 2000 los alumnos, se difumina. Cuesta mucho más lo que es el control. Lo digo que son variables a tener en cuenta cuando la idea que hay ahora es cada vez escuelas más grandes, no escuelas más pequeñas. Porque el tema es que el profesor tiene un número de alumnos por clase perfectamente, pero claro, hay menor control en el recreo, menor control cuando salen, menor control cuando acceden al centro escolar, etcétera, etcétera. Entonces esto se ha visto que influye. Bueno, factores de protección. ¿Qué es lo que debiéramos conseguir en teoría? Escuelas de calidad con clima escolar positivo. Esto está totalmente claro que esto previene el consumo de sustancias.
Si tú estás contento en la escuela, tú te centras en el sistema escolar, tú te centras en los aprendizajes escolares, tú tienes una perspectiva positiva hacia el futuro, con lo cual aparcas más otro tipo de posibilidades como es consumir sustancias. Reglas claras de conducta en la escuela. Esto es importante, que sean claras, que haya que cumplirlas y que se haga cumplirlo, porque esto facilita el proceso de socialización. Bueno, facilitar la participación, implicación y responsabilidad de los jóvenes en las tareas y decisiones del centro escolar. Es lo que son escuelas de calidad, es decir, las escuelas de máxima calidad, sean públicas o privadas, da lo mismo, pues está el centro impoluto, no hay un papel, no hay tal, porque hay como una filosofía del centro que todos cumplen y por efecto de conformidad la cumplen perfectamente. Luego, detectar, abordar y derivar a los alumnos si tienen problemas a programas preventivos, educativos o de tratamiento. Relación fluida con las familias. Bueno, esto, alguno incluso puede que se ría, en el sentido de que es muy importante la relación fluida con las familias, pero si es un centro escolar problemático, si es un centro en una área problemática, esto es muy difícil o no colaboran. Precisamente cuando hay una relación fluida y cuando la relación funciona bien, entonces es que ya se preocupan las familias también por los alumnos, con lo cual el resultado es mucho mejor. Es que un poco la idea de transmitir en esto es nosotros tenemos un papel y vamos a llegar hasta donde vamos a llegar, porque hay otros factores que no podemos llegar. ¿Por qué? Pues vamos a ver, si las familias no vienen, no es culpa de la convocatoria o del centro, es que hay otros motivos, o si tienen otras dificultades. Y luego, creencias saludables y claros estándares de conducta sobre la salud. El crear un ambiente favorable de salud favorece mucho los procesos. Esto es importante tenerlo muy en cuenta. Bueno, hechos bien asentados en la prevención escolar. Hay una serie de hechos que conocemos perfectamente y que nos deben servir de enganche para lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer un repaso de los que hay muchísimos, y luego vamos a pasar a aspectos ya más concretos. Entonces, eh, como se lleva tantos años trabajando en prevención escolar y hay países que lo han priorizado, sobre todo cómo se debe hacer una buena prevención escolar, tenemos mucha información en lengua inglesa y en castellano también. Por ejemplo, los principios del NAIDA, pues los vienen sistematizando continuamente y nos dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer en un buen programa preventivo escolar, y eso nos permite, si podemos aplicar esos criterios, obtener buenos resultados. El CISAP, que es el Centro de Prevención de Abuso de Sustancias, cuando existía, porque con las últimas administraciones se ha eliminado, pues ha planteado unos principios totalmente claros y evidentes que son los que se ponen en práctica en nuestro medio. Más cercano, quizás culturalmente, porque es para todos los países, aunque bueno, luego se orienta sobre todo los países que tienen menos recursos, es la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen, para la Droga y el Crimen, que el último informe del año 2018 indica claramente aquello que se debe hacer y que funciona adecuadamente en prevención. Luego ya dentro de España tenemos prioridades preventivas de IDEFREA, criterios de calidad de prevención de COPOLAT y los criterios de calidad de la Comunidad de Murcia, por poner un ejemplo, que van en esta línea. Luego tenemos todos los metaanálisis de programas preventivos que nos dicen lo que funciona y lo que no funciona, las revisiones y metaanálisis de la Cochrane, que son accesibles en español también sin ningún tipo de problema, y luego todo tipo de criterios de calidad que han elaborado planes nacionales, instituciones, asociaciones. Un poco lo frustrante en este caso es que sabemos lo que hay que hacer, pero no siempre se hace. Sabemos lo que hay que hacer y lo saben todas las administraciones, empezando por las de arriba, naturalmente, por el ministerio, y luego no se hacen. No es porque no las quieran hacer, es que hay otros factores que impiden hacerlo al nivel que desearían. Esto es importante también tenerlo en cuenta, es decir, hay que tener un planteamiento realista. No es que sea por capricho que no se hace, no, es que hay que meterle recursos y esto pues impide utilizar recursos. Entonces, imaginemos que alguien entra en el campo preventivo de nuevo, ¿no? Y que no sabe de qué va el tema. O los que ya están en el campo preventivo, van a decir, esto es lo que yo hago, perfecto, es que es lo que hay que hacer. Entonces, sabemos los componentes que tiene que tener un programa que funcione adecuadamente, que son los programas de influencia social y de entrenamiento en habilidades para la vida.
Esto es una síntesis, no es este es mi programa o el otro. No, esto es la síntesis y es lo que hay que hacer. Si esto lo ponemos en práctica, nos va a funcionar el programa preventivo. Si no lo ponemos en práctica, no siempre va a funcionar. Claro, viendo todo esto, uno dice, ¡buf! La de cosas que hay que hacer. Pues claro, hay que hacer muchas cosas, hay que integrarlo en un programa preventivo, hay que ponerlo en práctica y ver cómo funciona. Pero bueno, esto nos da muchas pistas porque integra y sintetiza todo lo que hemos visto hasta aquí previamente. Entonces, lo primero, hay que introducir habilidades de escucha y de comunicación, es decir, cómo ser capaces de escuchar y de comunicarse, que esto es importante, teniendo en cuenta el lenguaje verbal, no verbal, porque cuando la persona esté en el contexto social, le van a ofrecer drogas y la persona tiene que tomar una decisión. Entonces tiene que saber escuchar y comunicarse. Por ejemplo, habilidades asertivas de rechazo. Hay que saber decir que no. Hay que saber de modo asertivo aquello que quiere uno decir que sí y aquello que quiere decir que no. Y esto hay que entrenarlo en los programas preventivos. Uno diría, jo, pues esto se debería haber entrenado ya en la escuela, en todo tipo de asignaturas, sí, pero no, no se entrena, no, no es el objetivo. Por eso no es lo mismo la educación que la prevención, porque no tenemos una asignatura de entrenamiento en asertividad en la escuela, un entrenamiento en habilidades sociales en la escuela, no la tenemos, hay que pasar a un programa preventivo. Bueno, dentro de lo que es un programa, ojo, para que delimitemos dentro de un programa, sí que hay que hablar de información sobre las consecuencias físicas del consumo a corto, medio y a largo plazo y discutirlo. Es decir, se discute tal cual. Es decir, no hay que decir, no, las drogas son malas. No, no, las drogas producen este efecto a corto plazo, este efecto a medio plazo y este efecto a largo plazo. Porque además los jóvenes tienen muchísima información sobre el consumo de sustancias. Tienen muchísima información mucho más que el técnico preventivo, mucho más que el profesor, mucho más que los padres. Ellos están todo el día en este momento en las redes sociales y en las redes sociales puedes acceder a todo. Y alguno hasta es tan listo y tan hábil que puede acceder al Internet profundo. Y en el Internet profundo ahí aparece todo y mucho más, cosa que nosotros ni sabemos que existe casi el Internet profundo. Y pueden acceder a cierto tipo de redes sociales que ni nos suenan, pero que se pueden hacer cosas raras y de todo tipo. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta. Luego hay que tener un entrenamiento en hacerle frente a la presión de los iguales. Es decir, eh, lo que les digan no tiene por qué ser cierto otros compañeros. Lo que les digan no tienen que aplicarlo a otros compañeros. Debe discutirse. Es decir, discute, comentemos. Pero bueno, esto implica pues un entrenamiento muy sistemático, por así decir. Bueno, otro aspecto importante es la corrección de la sobreestimación de la prevalencia del consumo. Yo cuando le pregunto a mis alumnos de tercero en la universidad que tienen 21 años, no, 20 años, 20, le digo, ¿cuántas personas consumen cocaína? Todos me contestan el 50%. Pues los datos epidemiológicos no dicen que las personas consumen el 50%. Tienen la típica sobreestimación de la prevalencia del consumo. ¿Y cómo llegan a esta sobreestimación? Porque ellos salen. Al salir ven gente que consume. Pero es que la mayoría de las personas no salen de fiesta. Entonces esto produce un sesgo. Si sale el 20% de la población de fiesta y son los que consumen, ellos ven mucha gente consumiendo, que no ven al 50 de ese 20%, pero los ven y lo amplifican. Bueno, pues esto ocurre con los jóvenes. Por ejemplo, ellos creen que todo el mundo consume cannabis, creen que todo el mundo consume alcohol, que todo el mundo consume tabaco. Entonces, esta sobreestimación se operativiza con ejercicios muy sencillos en clase, preguntando el que ha consumido alcohol en la última semana, en el último mes, y así pues nos sirve perfectamente. Bueno, el conocimiento de las influencias de los adultos. Hay que saber que los adultos influyen en ellos a través de modelos. Y esto hoy es muy importante porque sabemos que, sobre todo en la industria del tabaco y del alcohol, y ya empieza la de la marihuana, están influyendo en los jóvenes mediante personas famosas, mediante los influencers, donde transmiten ideas vinculadas al consumo de sustancias. Pues, por ejemplo, el 70% de los influencers que siguen los jóvenes en los países desarrollados, porque los estudios se han hecho fuera,
tienen publicidad del alcohol. Entonces, pues bueno, esto es un poquito raro, porque ellos les pagan en función de lo que publicitan o lo que indican. Pero claro, algunos llegan a millones y millones de personas. Entonces, es muy importante que esto lo sepan porque los modelos son nuestros referentes. Es decir, los modelos de los jóvenes habitualmente son los actores y actrices de cine, más bien en otros tiempos, y actualmente son los cantantes, que siguen siendo centrales, y sus influencers, que siguen en las redes sociales. Entonces, esto lo hay que tener muy en cuenta y lo deben saber, porque les van a transmitir mensajes en ese sentido. Sobre todo, no olvidemos que en los últimos años ellos reciben la publicidad vía redes sociales, no la reciben en los medios televisivos o impresos, porque ellos no leen los periódicos, ellos no ven la televisión y entonces, pues bueno, no llegan por estas vías. Bueno, la influencia de los medios de comunicación de masas. Esto es un problemón, porque cuando ya estaba casi todo controlado a estos niveles, sobre todo televisión, que no se puede fumar, que no se puede beber alcohol, para que nos sirvan de ejemplos, para que haya ciertos hábitos saludables, surgen las redes sociales y se saltan todo esto. Yo como ejemplo puedo decir que en alguna red social a mí de vez en cuando me entra publicidad del alcohol directa que yo no la he pedido, pero claro, como soy mayor de 18 años, me la meten y me aguanto. Y si me quejo, ni caso, porque bueno, en lo que se firma la letra pequeña y tal, pues te meten de todo. Entonces es curioso, me entra publicidad de alcohol, pero no me entra publicidad de hábitos saludables. Lo digo un poco para que veamos. Bueno, el tema del activismo. eh, Ellos deben ser elementos activos. Esto, igual que hay a veces tareas de recoger basura en un río o de facilitar el reciclaje o de facilitar algunos aspectos de la economía circular, también hay que hacer activismo en los temas específicos de consumo de sustancias. Entonces hay que entrenarles, deben saber cómo funciona, etcétera, etcétera, porque de modo continuo la industria del tabaco y del alcohol se salta las normativas y también para que ellos sepan cómo se saltan las normativas, donde el objetivo es introducirlos en consumos y que ellos sean nuevos consumidores. Otros aspectos. Construir la confianza en uno mismo. Es claro que la persona sea autónoma. En el mundo actual, las personas deben ser autónomas, confiar en uno mismo, saber en sus capacidades. Entonces hay que facilitarles el proceso de que ellos puedan decidir, de que ellos se puedan informar, de que ellos puedan tomar decisiones, con lo cual se hacen más confiados en ellos mismos. No que dependan de lo que otros le tienen que decir. Otros les deben asesorar, informar para tomar decisiones, que es la siguiente fase. La clave es cómo aprender a tomar decisiones racionales, no emocionales. Entonces, si toman una decisión racional, verán el efecto. Es decir, tengo un examen mañana, ¿qué hago? ¿Me voy de juerga con mis amigos o me quedo en casa a estudiar? Este es el ejemplo típico de cómo tomar una decisión racional en este caso. Lo racional sería quedarme a estudiar para aprobar el examen, porque si apruebo el examen, puedo aprobar esta asignatura y aprobar el curso. Luego, los programas preventivos en esta línea tienen un componente de compromiso público. Ellos se van a comprometer mediante actividades, tareas o dicho públicamente, de que ellos no van a consumir sustancias, de que ellos ven los efectos negativos de las sustancias, porque si ven los efectos positivos de las sustancias, van a consumir sustancias. Entonces, bueno, aquí también yo lo hay que manejar con su cuidado adecuado porque ellos tienen que procesar que las sustancias producen efectos negativos. Si ven que produce efectos positivos, esto, si no se cambia, no van a tener un compromiso público en ese sentido. Por eso el riesgo de que a mayor banalización del consumo, a mayor disponibilidad de sustancias, a mayor consideración que no pasa nada si la gente consume, más difícil hacer prevención. Y aparte, hay todo el tema de la contraprevención. Cuando hay, por ejemplo, una campaña de un programa preventivo de alcohol en un municipio, hay un grave riesgo de que la industria del alcohol contraprograme acciones como
organizar unas jornadas, organizar un congreso, hacer una presentación de vinos o licores, etcétera, etcétera. Esto es algo que ocurre de modo muy frecuente porque la industria lo que quiere es que no se haga prevención, porque el objetivo de la industria, la que sea, es vender más y mantener ese nivel de consumo. De ahí la necesidad a veces de también introducir a la industria para que cumpla ciertos niveles de tipo ético, aunque lo lógico sería que hubiese una normativa legal que tuviesen que cumplir de modo claro, que no siempre hay. Y luego la última fase, el uso de psicodrama o entrevistas, es decir, que se va a representar todo, que se va a hacer ejercicios, que lo van a poner en práctica, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los componentes que sabemos que funcionan adecuadamente en un programa preventivo. Esto luego se operativiza en lo que es un programa, como muchos que se conocen, y se va poniendo en práctica. El valor de lo anterior es que sabemos aquello que tenemos que hacer y aquello que no nos va a funcionar si lo ponemos en práctica. Por ejemplo, lo anterior no viene la apelación al miedo, no viene la información por la información, no viene llevar adictos a la escuela, etcétera, etcétera, como luego tendremos ocasión de comentar. Bueno, aquí aparece algunos aspectos adicionales que hay que tener en cuenta cuando queremos que nos funcione bien un programa en la escuela. Porque si no tenemos en cuenta estos otros factores, nos podemos llevar una sorpresa desagradable. Tener un programa preventivo maravilloso, pero que falla por algún motivo, como los que vamos a ir viendo a continuación. Es decir, una cosa es el programa preventivo per se y otra aquellos elementos vinculados al programa preventivo más allá de la escuela o vinculado a la escuela. Entonces, algunos aspectos a tener en cuenta para que nos vaya súper bien un programa preventivo. Bueno, información sobre drogas y consecuencias, como hemos ya comentado, conocimiento de los factores relacionados con el inicio, mantenimiento y del consumo, factores de riesgo y protección, como hemos comentado, que aparece a continuación, y luego hay que entrenarlos, como vimos previamente, en habilidades de resistencia y rechazo de las distintas drogas, es decir, desde utilizar psicodrama, implicación pública, etcétera, etcétera. Entrenamiento en habilidades para la vida cotidiana, en lo que hemos comentado, central la toma de decisiones, es central la toma de decisiones, pero a partir de ahí hay que introducir algunos elementos relevantes. Y es que hay que incidir en los amigos ya dentro de los programas preventivos, tanto los de la escuela como los de fuera. Es decir, de modo indirecto, hay que indicarlo claramente. Porque si funciona bien el programa preventivo en la escuela o se le entrena bien en la escuela, pero sus amigos fuera de la escuela son consumidores, el riesgo de que el programa no funcione es muy amplio. Con lo cual, aquí ya se nos complica la situación. Luego, hay que implicar en lo posible a la familia. Esto es central, pero es muy difícil. Ya lo comento y lo comentaremos más adelante. Es decir, las familias que no tienen problemas de consumo en relación a sus hijos o que sus hijos no consumen son los que están implicados. Y las familias que tienen problemas de consumo, que tienen factores de riesgo en relación a sus hijos, no se implican. Entonces, este es el gran problema de la prevención. Con lo cual ya comentaremos algunas más adelante alguna estrategia que se puede implantar para facilitar el proceso. Luego, promover estilos de vida saludables. Esto es central. De poco sirve un programa preventivo orientado a prevenir el consumo de sustancias si no se previene un estilo de vida saludable, como acostarse a la hora, reducir el estrés, tener una relación familiar adecuada, vinculación con otras personas de modo coherente, tener una higiene concreta, etcétera, etcétera. Esto está muy de moda hablar de estilos de vida saludables. Está muy bien a nivel de planificación, pero hay que operativizarlo. Por ejemplo, ya he comentado que viene muy bien el que cada vez más se está potenciando en los municipios a lo largo de todo el país, el que se hagan paseos para caminar, que haya carriles bicis para poder hacer ejercicio a nivel de bicicleta, el que se pueda hacer senderismo. Esto viene muy bien porque favorece, primero, aspectos de salud y favorece el no consumo de sustancias y que lo hagan los jóvenes. Luego, dos aspectos centrales para que esto vaya bien. Un programa preventivo funciona si se implica toda la escuela. Si no se implica toda la escuela, no es seguro que nos vaya bien. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si solamente se implican, pues por ejemplo,
primero, segundo, tercero y cuarto del segundo ciclo de la ESO, los profesores o la mitad de los profesores, nos implica el director, nos implica el jefe de estudios, nos implica el personal administrativo, no nos va a ir bien. O si ellos no cumplen las normas específicas que marcan las normativas. Entonces, cuando hay una implicación social, todo funciona muy bien. Cuando hay una implicación del nivel más cercano a toda la escuela, todo funciona muy bien. Si no se implican, no va a funcionar tan bien. Por eso a veces la labor del técnico preventivo, la mitad del esfuerzo es, por ejemplo, que se implique la escuela. Lo digo un poco la complejidad que tiene esto, porque luego comentaremos el aspecto de los aplicadores del programa, que es la dificultad que a veces hay. Y luego, el gran problema que tenemos en España con la prevención, y hemos empeorado en los últimos años por la aparición de todo el tema de la marihuana por el medio, es que hay que implicar a toda la comunidad en la prevención. Pero yo pensaba que con lo del COVID íbamos a aprender mucho a nivel del campo preventivo, pero yo no observo un salto cualitativo a partir del COVID. Tengamos en cuenta que el COVID lo hemos solventado con una vacunación preventiva a nivel biológica para no desarrollar un trastorno a continuación. Y yo esperaba que en el tema de la prevención de drogas y otro tipo de prevenciones avanzásemos de modo sistemático, pero no hemos dado mucho ese salto porque ha aparecido por el medio de la marihuana y entonces, pues bueno, es todo contra prevención. Pero esto es muy importante también tenerlo en cuenta para obtener buenos resultados. Comenté en la vez pasada, y aquí lo vuelvo a comentar, que trabajar en prevención a veces es duro y en muchos casos trabajamos contracorriente. Es decir, nosotros vamos en una dirección que el sistema social no va en esa dirección, como por ejemplo lo que está pasando ahora con todo el tema de la marihuana, que es más un tema de montaje público que de hechos reales. Es decir, hay unos grupos muy activos, muy bien organizados, que además le van a la yugular a cualquiera que se oponga a lo que es lo que ellos dicen y que van avanzando sistemáticamente, porque hay una industria detrás muy potente, con una perspectiva de negocio muy potente. Y esto lo hay que decir, porque es así, pero que tampoco lo quieren escuchar. Y además trampeando con todo lo que es el cannabis terapéutico. Todo esto que comento lo saben los chicos y chicas. Por eso, esto lo hay que tener claro, esto lo hay que comentar y esto se lo hay que hacer saber a nivel de las falsas creencias, ¿no? Bueno, la prevención en las distintas etapas educativas. Bueno, ¿cuándo hacer prevención? Ya más o menos lo hemos concretizado, ¿no? Realmente la prevención se puede hacer en cualquier momento, desde el nacimiento hasta las últimas etapas de la vida. Eh, Hay estudios de programas preventivos incluso en lo que es la guardería, hay programas preventivos cuando se entra a los 6 años en el sistema educativo habitual, porque se pueden mejorar ciertos aspectos que facilitan por los factores de riesgo y de protección que luego las personas no consuman sustancias posteriormente. Pero claro, como no hay un modelo preventivo global, como he comentado, el mayor riesgo es cuando se empieza el consumo de sustancias de 12 a 16 años, con lo cual los programas preventivos se llevan habitualmente de 12 a 16 años. Entonces, el matiz a indicar de los programas preventivos que se ponen en práctica de 12 a 16 años es que estén adecuados a esas edades. Y esto es un problema en nuestro medio y en otros países, pero sobre todo en nuestro medio, porque nosotros tenemos programas preventivos genéricos habitualmente de 12 a 16 años, que son correctos, pero faltaría un pequeño ajuste de hacerlos, por ejemplo, de 12 a 14, de 15 a 16 o por edades. Pero esto es más complicado y no se han hecho desarrollos en esta línea. Bueno, es esperable que alguna vez se pueda hacer, pero bueno, de momento no se ha llegado a este punto. Y luego es muy importante, este es el gran problema de los programas preventivos, que se apliquen con suficiente intensidad y con sesiones de recuerdo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, para que nos quede claro que estamos años luz de lo que tenemos que hacer todavía, ¿no? El programa preventivo que mejor funciona internacionalmente y mejor conocido internacionalmente, etcétera, etcétera, porque hay muchos que funcionan, pero este es el más conocido, es el programa de entrenamiento en habilidades para la vida de Bodby. Bueno, pues este programa en el primer año son 15 sesiones.
El segundo año son 10 sesiones de recuerdo y el tercer año son 5 sesiones de recuerdo. Repito, primer año 15 sesiones, segundo año 10 sesiones de recuerdo, tercer año 5 sesiones. Motivo: a mayor intensidad, mayor eficacia; a menor intensidad, menor eficacia. España: aplicar 15 sesiones, inviable. 10 sesiones de recuerdo el segundo año, inviable. 3 sesiones de recuerdo en el tercer año, inviable. Entonces, como es inviable, lo que hacemos de modo inteligente y nos va muy bien es reducir el número de sesiones habitualmente a 6, o alguna más si se puede, y de 1 hora. Bueno, pues vamos avanzando. Es mejor 6 de 1 hora que nada. ¿Y llegar a las 15 sesiones? Bueno, cuando tengamos otros modelos, otro funcionamiento, cuando tengamos una asignatura específica. Lo digo de que hay también lo ideal a lo real, y esto lo hay que tener también pues muy en cuenta. Bueno, sobre la eficacia de los programas preventivos escolares. Bueno, aquí hay buenas noticias. Entonces, a diferencia de otro tipo de programas, los programas preventivos escolares, según los metaanálisis realizados, funcionan y funcionan bien. Funcionan para lo que hemos comentado previamente. Ojo, no permiten que la gente deje de consumir sustancias. Permite reducir el número de personas que consumirían sustancias según lo previsto, permiten aumentar la edad de inicio y permiten mejorar en otros aspectos. Pero claro, pensemos que cada persona que no consuma sustancias y que no acabe siendo dependiente, estamos ahorrando miles y miles y miles de euros en asistencia sanitaria, en asistencia social y en frustración personal, que esto es muy importante. Entonces, de los metaanálisis realizados, que hay docenas, que es lo bueno, este es uno de los últimos, aunque es del año 2018, es de los últimos, los demás siguen manteniendo, porque como está tan claro esto, desde el año 80 se vienen haciendo metaanálisis, pues bueno, llevamos 40 años de metaanálisis, ya no es un tema tan novedoso, ¿no? Entonces, este metaanálisis, el de MacArthur, habla de la eficacia de las intervenciones preventivas universales, para distintas conductas, además. Entonces, un poco para que entendamos la OR, lo que significa: 1 significaría consumo y 0,77 sería menos consumo que 1, con lo cual lo que se encuentra con los programas preventivos, que en este caso en tabaco son 9 estudios, pues hay 0,77 de consumo respecto a 1, menos consumo. En alcohol, 0,72 respecto a 1, menos consumo. En drogas ilegales, 0,74 respecto a 1. Es decir, que realmente estamos ganando de un 20 a un 30% de reducción en el consumo. Pero claro, esto es muy importante, porque si reducimos un 20 o un 30% el consumo, multiplicado por miles de personas, si esto se aplica sistemáticamente, el nivel de impacto es impresionante. Lo digo para que veamos. Pero cara a los técnicos, cara a los profesionales, cara a los que aplican programas preventivos, el poder afirmar que los programas preventivos funcionan y que la evidencia científica lo indica claramente, justifica nuestro trabajo por encima de todo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, habría que ver que lo que aplicamos es lo adecuado, que se puede mejorar, etcétera. Pero desde la perspectiva científica, los programas preventivos escolares, toda la evidencia que hay, funciona. Y solamente me voy a centrar en esta transparencia porque hay los metaanálisis de Tobler, que son los clásicos, desde el año 80 para acá, que indican que funcionan adecuadamente, los de tipo interactivo, etcétera, etcétera. Evidencia con menor certeza. Bueno, tiene menor certeza de funcionamiento en el sentido de que funcionan, pero ya les cuesta un poquito más el funcionamiento, es en el consumo de cannabis, que es 0,79, pero hay menos estudios y como hay más variabilidad y es un poquito más justito, bueno, para que veamos que lo que es tabaco y alcohol va perfecto, drogas ilegales va perfecto, conductas antisociales también funciona porque es lo que evaluaban también, cannabis lleva justo, conductas sexuales de riesgo también va justo, pero también funcionaban, dieta no saludable también funcionaba, y en actividad física, pues ahí no encontraban resultados, para que veamos. Pero lo que nos interesa para el caso concreto de la prevención escolar, que es a lo que se refiere, que son programas todos de prevención escolar. Tabaco, alcohol, drogas ilegales, hay evidencia de que funciona. En cannabis también funciona, aunque ahí está un poquito más justa la diferencia, con lo cual las acciones que se hacen funcionan, son eficaces. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque justifica nuestro trabajo. Si lo que hacemos no funciona, nos cerrarían, por así decir, pues la oficina, el contrato o lo que hiciese falta. Entonces, bueno, esto es muy importante. Y también cara
a las administraciones, no solamente la región de Murcia, que es de lo que estamos hablando, como al Plan Nacional de Drogas, como al Ministerio de Sanidad, para que den recursos a algo que funciona y que es necesario implantar, porque si no funcionase, entonces no se implantaría. Bueno, junto a esto, no nos olvidemos para qué funcionan. Lo digo, aunque sea insistir y volver a insistir, para no llegar a confusión, porque la pregunta típica de algunos concejales o incluso alcaldes que no saben del tema es, llaman al técnico preventivo y le dicen, solucioname el problema de las drogas, es decir, que nadie me consuma. Bueno, esto alguno lo escuchará o lo ha escuchado, pero se sigue escuchando. Parece que hay un procedimiento mágico, una vara mágica y lo solucionamos al momento. No, vamos avanzando en una línea. Entonces, ¿qué consiguen los programas preventivos eficaces? Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque hemos dicho previamente, reduce la prevalencia del consumo, no elimina el consumo, ni la reduce a la mitad de lo previsto. Pero claro, es que con unos consumos tan elevados, es increíble que consigamos esto. Visto desde fuera, es increíble conseguir esto, porque va todo en contra. Sistema social para que consuman, las familias que no les preocupa en exceso el tema, el contexto social que es muy tolerante, y aplicamos un programa preventivo y consume menos. Increíble. Increíble la maleabilidad del ser humano en sentido positivo, en sentido de supervivencia, con lo cual la labor es relevante. Entonces, ¿qué consiguen los programas preventivos? Bueno, incrementar el conocimiento de las drogas y sus consecuencias. Lo incrementan el conocimiento, pero sobre todo los efectos negativos. Pues, por ejemplo, hay algunos datos que son totalmente claros, pero que no se quieren escuchar, por así decir. Es decir, la, la prevalencia de, por ejemplo, desarrollar en la población una esquizofrenia es de 0,7% o 7 por 1000, si así lo queremos. Es decir, de cada 1000 personas, el riesgo de desarrollar una esquizofrenia es 7. En consumidores de marihuana, hachís o hachís, el riesgo es 14. Es el doble. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, es mucho, es poco, es el doble. Entonces, los que consumen aumentan el riesgo. Lo que pasa es que como dentro de los que tienen dependencia son pocos, el sistema sanitario absorbe los 1000, 2000 o 3000 nuevos que tengan una esquizofrenia debido al consumo de cannabis. Con lo cual no se nota, pero al que le toca lo deja como una persona con un trastorno crónico para toda su vida. Estoy hablando de esquizofrenia, no estoy hablando de psicosis cannábica. Entonces, estos datos, si ellos lo van conociendo, les permite avalarlos, discutirlos y podemos ir a las fuentes. Las fuentes están publicadas. Claro, como hacen los adictos al cannabis, si ellos no admiten las fuentes, entonces es el problema. El segundo aspecto es que permite reforzar las normas sociales contrarias al abuso de drogas. En el contexto social hay los que no quieren que se abuse de las drogas y hay los que quieren que se abuse de las drogas, entendiendo por drogas todas: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, drogas de síntesis, heroína, etcétera, etcétera. Luego permiten modificar la percepción de la aceptación social de las mismas. Es decir, ellos ven cómo hay una aceptación social importante. Por ejemplo, viene bien en este momento, si fuera necesario, comentar lo que pasa con las leyes de alcohol o las intervenciones parlamentarias que hubo, por ejemplo, sobre el cannabis terapéutico. Vamos a ver, son datos que circulan por ahí, porque ellos los conocen. Ojo, lo digo, que el gran tema actual es que el acceso a la información, y además sesgada, sobre ciertos temas es muy amplia en el contexto social. Y si alguno no maneja nada las redes sociales, se quedará pegado de cómo funcionan las redes sociales, las más conocidas, pro consumo de ciertas sustancias. Es impresionante. Puede encontrar uno 1000 referencias a favor del consumo de ciertas sustancias y una en contra. Y esto es lo que ellos ven, básicamente. Con lo cual, pues se va creando pues como un caldo de cultivo donde, bueno, parece que todo vale perfectamente. Bueno, los programas preventivos también consiguen, esto es muy importante, incrementar las habilidades de resistencia. Esto es muy importante. Son capaces de resistir el consumo de sustancias. Y esto es clave, es muy determinante. Y luego lo importante, importante, disminuyen el uso o consumo con respecto al que podría esperarse.
Entonces, lo que evaluamos básicamente en los programas preventivos. Si yo bebía 3 veces en el último mes y me emborrachaba una vez, después del programa preventivo, pues bebo mejor una vez, bebo menos cantidad y no me emborracho. Esto es un efecto muy positivo. Lo digo para que vayamos viendo este tipo de aspectos. Entonces, los programas preventivos son eficaces y permiten mejorar esto. Claro, el sesgo y el planteamiento a veces social que se hace es que tenemos que conseguir erradicar el problema. Esto no es cierto, pero si cogemos el modelo de enfermedad y cogemos el modelo médico y cogemos el modelo terapéutico aplicado a las enfermedades físicas, las enfermedades se erradican en algunos casos, en otras se reducen y en otras quedan crónicas. Vamos a ver, estamos en el mismo modelo, no las eliminamos como tal por muchas medidas que pongamos en práctica. Pero bueno, que sepamos que son eficaces es muy importante. Hay una cuestión que también hay que plantear, que son los efectos iatrogénicos que pueden tener los programas preventivos. Esto es algo que hoy se comenta de modo sistemático en cualquier tipo de intervención del campo terapéutico y también del campo preventivo. Hay que introducirlo. Entonces, efectos iatrogénicos son aquellos efectos que son negativos, lo que llamábamos, lo que nosotros aquí siempre hemos llamado la contraprevención. Pero bueno, queda más bonito en el término siglo XXI, efectos iatrogénicos, que además así nos lo indican. Entonces, problemas que puede haber. Si el programa es ineficaz, si el programa es ineficaz es un desastre. Hemos perdido el tiempo y puede incluso incrementar el consumo. ¿Qué programas son claramente ineficaces? Los de las industrias del alcohol y del tabaco, que algunos están en funcionamiento en este momento. Entonces, claro, eso para ellos es maravilloso. Aplica un programa, se ponen la medalla de que aplica un programa preventivo, cuando le aprietan las tuercas pasa a ser un programa educativo y cuando le aprietas más las tuercas siguen diciendo que es un programa informativo con tintes educativos y no se sabe cuál, porque no funciona. Otro aspecto heterogénico, los aplicadores. Normalmente los profesores, en algún caso algún técnico preventivo. ¿Dónde está el problema? Pues la falta de preparación, que es muy habitual cuando son consumidores activos de drogas. Vamos a ver, el consumo de sustancias se da por igual, y que nadie se extrañe de lo que digo, en políticos, en funcionarios, en profesores, vamos a ver, en personal de correos, en gente de trabajo. Vamos a ver, los datos epidemiológicos son claros en la población general y a nivel laboral. Entonces, si un profesor pues está convencido de que el cannabis es maravilloso y además lo fume y se encuentra súper bien, pues va a boicotear parte del programa. Esto ha ocurrido siempre. O si se bebe 2 whiskies cuando llega a casa o antes de acostarse y lo bien que le sientan, no va a estar de acuerdo en la aplicación de esos componentes cuando los tiene que aplicar en la escuela. Entonces, esto lo hay que tener en cuenta. O la desmotivación. Hay una desmotivación a veces importante en aplicar este tipo de efectos porque la gente quiere tener resultados rápidos e inmediatos y no los hay. Bueno, el tiempo de aplicación, cuando es insuficiente, es el tema de la dosis. Lo que decía yo previamente, los programas súper buenos tienen una cantidad de sesiones enorme, pero nosotros tenemos que aplicar lo que podemos, no lo que querríamos. Cuando la adicción está ya consolidada, si la adicción está ya consolidada, no tiene sentido aplicar un programa preventivo. Hay que hacer una derivación porque esa persona tiene que entrar en tratamiento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces de los programas universales hay que pasar a programas selectivos porque ya empiezan a consumir o ya tienen problemas y a veces hay que derivar a la persona porque tiene un problema ya de dependencia. Cuando hay problemas de salud mental, es decir, hay personas que tienen otros trastornos asociados al consumo, con una comorbilidad, con lo cual hay un alto riesgo y deben estar también bien tratados desde la perspectiva sanitaria de salud mental, cuando es el caso. Tengamos en cuenta que las prevalencias de los problemas físicos y mentales es la que es y hay gente que está escolarizada con distintos problemas y le aumenta el riesgo. Y luego los problemas de tipo social. La inasistencia escolar, si no vienen a la escuela, ¿cómo le vamos a aplicar un programa preventivo? O si los padres no autorizan, porque ahora por temas éticos tienen que firmar el consentimiento. Y hay padres que no autorizan. Esto lo hay que tener también en cuenta. Y no lo autorizan, o bien porque cómo van a consumir drogas sus hijos, o al revés, pues con lo que ellos beben, que bueno es el alcohol, ¿cómo le van a decir que el alcohol es malo? Bueno, el tema de la pobreza, que es un problema importante, porque
están en otro tema centrado, sino en esto. El tema del aislamiento, que ocurre en muchas ocasiones, cuando hay problemas familiares o cuando hay otros problemas. Entonces, en este caso, lo prioritario para el niño o la niña o el adolescente no es el consumo, no es el programa preventivo, son otros problemas. Y esto influye negativamente y lo tenemos que tener en cuenta. Para eso estamos. De ahí que hay, los programas universales van globalmente bien para todos, pero en un 20 o un 30% chirrían porque hay otro tipo de intervención a mayores que habría que hacer, que serían los programas de tipo selectivo, pero que no podemos aplicar habitualmente porque no hay recursos o no hay medios, e incluso en muchos casos lo ideal sería programas indicados que debiera encargarse o bien el orientador o algún otro tipo de persona, para que veamos que nos queda muchísimo por avanzar en el campo escolar a nivel de prevención. Otro dato importante cara a la administración, cara al trabajo que hacemos, que esto ya lo comentamos previamente y ahora lo volvemos a comentar para que quede claro en el proceso. Y es que la prevención es coste eficiente, es decir, por cada euro que se invierte, el retorno es de mucho dinero, es de 4 a 18 euros en los estudios de referencia de los que disponemos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La prevención es coste eficiente. Todo lo que invertimos lo vamos a recibir a nivel de resultados y de retorno, y además con un beneficio social enorme. Pero claro, como esto le cuesta a la administración, prefiere a veces no invertir cuando realmente habrá que invertir más en prevención. Pero bueno, como vemos, no se está invirtiendo lo necesario. Bueno, conclusión de todo lo que hemos ido comentando hasta aquí. Bueno, lo primero sería que la prevención funciona. No hay ninguna duda. Nos referimos a la prevención escolar. Luego veremos que tenemos más limitaciones y dificultades en otros tipos de prevención. Otro es que la prevención es eficaz. Tanto hoy es muy relevante el tema de la eficacia, eficiencia. Bueno, es eficaz y eficiente. Luego, la prevención es útil, no se pierde el tiempo haciendo prevención, es muy útil. Luego, la prevención es coste eficiente, no se tira el dinero, se gana dinero haciendo prevención. Pero claro, el dinero se recupera de lo invertido no en un año, sino en 5, 10 años o 20 años. Y luego, lo más importante, que esto a veces la gente se olvida y es clave para el que tenga dudas cuando trabaja a nivel de prevención, que la prevención ayuda a salvar muchas vidas humanas. Es decir, con un solo caso, que no pase al consumo, que ese consumo lleve a la dependencia y la dependencia lleve a problemas graves que le lleven a la muerte temprana o una muerte prematura temprana, ayuda a salvar vidas. Y esto no siempre se comenta ni se indica así. Es decir, si conseguimos en un colegio que 30 o 40 personas reduzcan el consumo a la mitad de lo previsto, los que más iban a consumir, y no pasen a un nivel de dependencia, y de esos no pasen a un nivel importante de consumos de drogas ilegales potentes con alto nivel de mortalidad, al final estamos reduciendo de modo muy importante la mortalidad de esas personas a 10 o a 20 años. Y esto no siempre se comenta o se dice, pero es la labor fundamental de la prevención, que eso es lo que consiste la misma. Bueno, pues finalizo la exposición y gracias por la atención y a partir de ahora, pues cualquier pregunta o cuestión, pues la dejamos para hacer. Mientras os vais pensando las preguntas, quería comentaros un par de cosas. Y es que esta tarde tenemos una continuación del curso y quería avisaros de ello. A las 6 de la tarde, una horita, tenemos de foro de consulta, en la cual pues podemos traer las cuestiones que os interesen para comentar con el ponente y hablar entre vosotros e intercambiar ideas y poder eso que a nosotros nos gusta, que es saber lo que hacen los otros, comentarlo y ver en este caso si es a nivel de prevención en general y del ámbito escolar en concreto. Bien, acordaros entonces esta tarde de planificaros para participar.
Cuestiones, preguntas, dudas, desacuerdos. No sé, se precisa feedback de todo lo que hemos comentado porque la prevención escolar es la más relevante de los tipos de prevención que hay. Lo que sí es vamos a ver, es difícil, duro y complejo la aplicación práctica en nuestro contexto. Que lo que se hace en Murcia es lo mismo que se va haciendo en el contexto nacional y además ahí se hace, cosa que en otros sitios no está tan bien organizada ni estructurada. Lo que sí, estamos en un camino que tiene que mejorar para que lleguemos a un nivel adecuado de intervención. El tema es que en este momento no está priorizado el tema de las drogas. Hace 30, 40 años, en torno a los años 80, 85, sí que estaba priorizado el tema de las drogas, pero básicamente fue por la epidemia de la heroína, para que veamos un poco la relevancia social que tenía. El Plan Nacional de Drogas se creó precisamente porque en aquel momento el número de atracos a farmacias para conseguir opiáceos o para conseguir dinero para opiáceos era de 3 diarias. Entonces, calculemos, todos los días se atracaban 3 farmacias en España, 21 a la semana, 90 al mes, todos los días, todos los días. Entonces, claro, alarma social. Si hay alarma social, se toman medidas. Para que veamos también cómo funciona nuestro contexto social. Por ejemplo, ahora hay varias alarmas sociales que no voy a comentar, con lo cual se toman medidas o se prioriza. Pero ojo, dentro de 10 años estas alarmas sociales no existirán. Pasaremos a otro tema. Somos una sociedad muy cambiante y nos olvidamos de lo que lleva a que la gente enferme y se muera prioritariamente. Y pasamos a otras que, siendo relevantes, no son las centrales, por así decir. No es lo mismo 50.000 muertos al año prematuros que 30.000 prematuros que 3.000 prematuros. Es muy importante incidir cuando son 3.000 prematuros al año, pero es mucho más cuando son 30.000 y muchos más cuando son 50.000. Pero bueno, esto es un poco las dinámicas sociales que hay y también porque los temas van por modas. Es decir, la prevención en España más fue muy, muy eficaz en la década de los 90 más o menos, 90, 90 y pico con el alcohol. Fue impresionante los resultados que hubo. Pero una vez que eso tienen, pues es ya como si bajasen. Yo, por ejemplo, cada vez que pienso lo que pasaba con el botellón en España hace 20 años, que todo era botellón, 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 estudios del botellón, intervenciones en botellón, qué hacer con el botellón, y ahora ya no es problema, parece que ya no hay botellón, que no existe. Cuando sigue existiendo, pero claro, a unos niveles manejables, controlables y no produce los efectos que producía hace 20 años, porque hace 20 años entraban todos los fines de semana en los servicios de urgencias varias personas en situación grave de tipo vital y se moría alguno, pero por accidentes, vamos a ver, indirectos. Pues, por ejemplo, pues uno está en un balcón arriba haciendo botellón en un parque público, tiene una caída, se rompe el cráneo y se mata. Pero bueno, si no estuviera haciendo botellón en esas circunstancias o no tuviera una embriaguez, no se mataría o no tendrían accidentes de tráfico. Lo digo para ir contextualizando las cosas y cómo depende cómo se analicen. Porque claro, lo que la gente a veces olvida es que cuando un fumador se muere por cáncer de pulmón, en la mortalidad, en el certificado de muerte, consta muerte por cáncer de pulmón. No consta muerte por tabaco. Pero quien lo ha matado prematuramente, perdiendo 20 años de vida, es muerte por tabaco. El que se muere por politraumatismo, un accidente de tráfico, porque va embriagado, certificado de función es politraumatismo, pero se ha muerto porque iba embriagado, si no, no se mataría. Lo digo un poco para ir viendo cómo se van poniendo ¿no? de relevantes los temas y cómo hay que interpretarlos desde las perspectivas de qué es lo que lleva a la mortalidad concreta. Elisardo, Elena Escalante del Ayuntamiento de Ceutí, pero nos comenta si puedes comentar algo de la prevención del consumo de drogas prenatal, aplicación de programas en el ámbito sanitario y su eficacia. No es un poco en el contexto en el que estamos, pero quizás es un programa o un problema que a ella le preocupa en su ámbito. Sí, pues vamos a ver. Lo que se está haciendo a nivel prenatal únicamente se encarga
lo que es el médico de primaria o el ginecólogo que sigue el embarazo de riesgo. También hay una preocupación si está en tratamiento. Es un tema muy importante que se está insistiendo en los últimos años, lo cual viene bien, pero no se encargan, vamos a ver, los técnicos preventivos que se centran en la prevención como lo entendemos, centrados en aspectos escolares, familiares, etcétera. Entonces se encarga más bien el sistema sanitario. El problema del sistema sanitario es que utiliza fundamentalmente información. Entonces le da información, le dice lo malo que es, la apelación al miedo, pero habitualmente no puede ir más allá. Sí que hay programas que se han desarrollado en esta línea y la idea es que se desarrollen programas en esta línea. También tenemos una limitación para desarrollar programas en esta línea actualmente y es que ha bajado la natalidad. Al bajar la natalidad, disminuye el interés en grupos que son amplios, por así decir. Pero sí que es un tema muy importante porque si se consiguiese que una mujer que tiene problemas graves con el alcohol, es decir, que tiene dependencia alcohólica, redujese el consumo, dejase el consumo y naciese el hijo sin el síndrome alcohólico fetal o sin otro tipo de problemas, automáticamente se reduce el riesgo de que ese niño tenga problemas de dependencia de alcohol o de drogas, que es el problema en la vida adulta. Por eso que todo funciona o debiera funcionar como un sistema. Lo que ocurre es que el acceso a lo que es servicios preventivos o servicios de tratamiento o que te los apliquen son voluntarios. De todos modos, sí que hay una preocupación muy importante por parte de los profesionales que se dedican, por ejemplo, al tema del tratamiento en casos como este o por parte de los ginecólogos. El tema es que está todo muy parcializado. Uno se dedica a los temas de tratamiento, otros a los de prevención, y eso es una limitación. Pero eh, lo positivo en torno a la pregunta es que hay un incremento del interés sobre todo en el síndrome alcohólico fetal, y en esa línea cada vez hay más recursos, más ideas, más conocimientos, pero faltaría protocolizarlo para todo. Es un poco el tema. En el sistema sanitario, si tú protocolizas algo, ya se aplica de modo sistemático. Y luego que en esa protocolización tú hagas acciones que funcionen adecuadamente. El tema es que precisas más profesionales para incidir en esos aspectos, que no siempre están disponibles, que es un poco el problema. Yo quería comentar que el problema del consumo de alcohol en el embarazo también incluye a las mujeres que no son dependientes del alcohol. Un 40% desde la unidad de prevención uy, perdón, bueno, de la Risaca que trabaja en este tema aquí en la región y han visto que hay sobre un 40% de mujeres embarazadas no alcohólicas o no con problemas de dependencia que consumen alcohol de una manera habitual durante el embarazo y no hay ninguna conciencia en ello. Entonces, de todas formas, la semana pasada estuvimos hablando con salud mental, con la jefatura de salud mental y adicciones, y estaban viendo cómo intervenir en este tema. Desde atención primaria nos preguntaron cómo intervenir, estuvimos hablando del tema para desde hacia dónde, o sea, y entonces estuvimos viendo que era interesante trabajarlo pero con el médico de cabecera, no con ginecología, porque ya llegan tarde. Entonces sería con el médico de cabecera y con la enfermería cuando se pretende realizar un embarazo o cuando se quiere planificar un embarazo, hablar ya de ese tema con las personas que quieren quedarse embarazadas. Y también incluirlo en pediatría, este consejo, utilizarlo un consejo breve en pediatría porque llegan las madres jóvenes con niños pequeños que seguramente tendrán hijos posteriormente. Entonces también incluir el consejo de la abstinencia durante en el embarazo y en la preparación del embarazo. Entonces, bueno, estuvimos viéndolo a ver cómo se podía hacer. Y es un tema que ahora mismo tenemos pendiente con ellos y bueno, en próximas semanas tendremos reuniones para ello. Bueno, pues en la línea que yo comentaba, que cuanto más pequeñas son las escuelas, mayor calidad de lo que se hace, la ventaja de una región como Murcia, que es pequeña en proporción a otros, permite que fluya mejor
entre los profesionales las necesidades y lo que hay que hacer. Lo digo por lo que se acaba de comentar en relación a la intervención en el embarazo, porque lo lógico es que estuviera protocolizado, pero no ya que se vaya a hacer, sino desde hace tiempo, sobre todo porque tenemos un consumo de alcohol muy importante y el alcohol incide negativamente en el embarazo, en lo que es la mujer y también en el futuro hijo o hija. Entonces, en esta línea, la sinergia es muy importante y esto es lo que permite ir avanzando. Y bueno, si se puede avanzar en ese tema, esto facilita otros temas, que es un poco la idea que subyace lo que hemos ido comentando. Hay otra pregunta por parte de María Dolores Egea. Elisardo, has dicho que un programa eficaz debería tener como 15 sesiones. También que actualmente conseguimos hacer 6 y es mejor que nada, pero has comentado que el tiempo insuficiente para aplicar el programa puede tener efectos iatrogénicos. ¿Dónde está el límite? Cuando el número de sesiones es tan insuficiente que resulta contrapreventivo. Vamos a ver, no digo que 15 es lo que haya que hacer. Los programas buenos, los que el top one son 15 sesiones el primer año, 10 el segundo, como sesiones de recuerdo, y 5 el tercero. El número de sesiones óptimo, el mínimo debe estar entre 6 8. Con 6 8 bien comprimido, se consiguen bastantes resultados, porque también hemos aprendido, y esto lo se sabe bien por lo que es el tema de atención primaria y todos los temas de entrevista motivacional y todo el tema de terapias breves, que si comprimes muy bien los componentes en poco tiempo, el resultado puede ser muy parecido al que obtienes con un programa mucho más amplio. Entonces, 6 sesiones sí que puede ser suficiente si lo organizas bien. Lo ideal sería más, pero es que en la práctica es muy difícil, porque en España los programas preventivos los hay que aplicar en horario de tutoría y los profesores no están por la labor de que le metas 10 horas o 15 horas, porque son ya todas las que tienen casi en el año. Entonces, 6 sería el mínimo, por así decir. Por ejemplo, 3, vamos a ver, se han desarrollado, por ejemplo, muchos programas preventivos en el tema del juego y no funcionan. El motivo básico es que no tienen sesiones. Son una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones. No funcionan. Es decir, 6 sesiones te permite procesar muchas cosas. Menos es muy reducido. Entonces, habría que hablar que a partir de 6, y además si se evalúan y funcionan, perfecto. Y muchos programas con solo 6 sesiones consiguen resultados. Si uno puede aplicar 8 o 10, sin ninguna duda, pero si no, sería el mínimo. Porque si baja de ahí, el efecto sería iatrogénico. Con 3 o 4 normalmente no se conseguirían resultados, que en muchos casos son lo que tienen algunos programas preventivos porque no tienen tiempo. Y bueno, ahí un poco la duda es, ¿los aplicamos para aumentar las sesiones o no los aplicamos? Eso depende ya de múltiples factores, como se sabe. Sobre todo, yo veo lo de la iatrogenia por una cuestión en concreto y es que cuando tú estás haciendo una charla o una actividad preventiva insuficiente, el profesorado cree que ha hecho prevención y evita o rechaza la participación en un programa que le supone un poquito más de esfuerzo, como pueden ser Claro. otros estructurados. Entonces, la iatrogenia no es tanto que le vaya a perjudicar la charla, sino que le priva al alumnado de tener una acción preventiva real. Que Mm. eso es importante tenerlo en cuenta. No es que hayamos metido un toxicómano o una cuestión que produzca una identificación con la persona que está dando la información, sino en el sentido de que obligamos, por decir de alguna manera, al alumno a no tener prevención, al hacer una falsa prevención. Y eso es Sí. importante que vosotros lo valoréis. Eh, si os parece, hay más preguntas, pero si os parece, esta tarde podemos continuar con todas estas preguntas y ampliar nuestros conocimientos sobre este tema. Muchas gracias. Nos vemos esta tarde, Muy bien. si os Hasta la parece tarde. bien. ¿De acuerdo? Saludos. Hasta la tarde. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Adiós. Ok.